Bien, ¿se me oye así a viva voz o no? Sí. Vale, perfecto. Lo digo para no utilizar tanto dispositivo tecnológico, ¿no?, que sentaría muy mal a determinados filósofos del siglo XX. Bien, para explicar un poco más qué hago yo aquí exactamente, pues es importante señalar que estoy en una suerte como de gira filosófica por México, lo llamo así de una manera un poco pomposa, como si fuera una especie de rockstar, aunque no lo soy, ni mucho menos, en la que mi pretensión principal pues, es establecer un poco un cierto contacto, comunicación, diálogo con pues, las escenas filosóficas locales, por seguirlo otra vez con metáforas de tipo musical, a sabiendas de que nuestro presentador también pues, sé que tiene aficiones, o mejor dicho, profesiones vinculadas con la flauta travesera. En ese sentido, pues, como digo, voy a pasar aquí en este país aproximadamente unos 42 días, ya llevo una semana y media, 2 semanas prácticamente, recorriendo 10 ciudades: León, Morelia, Guadalajara, ahora Aguascalientes, de aquí salgo hacia Zacatecas, luego Monterrey, San Luis, Querétaro, DF, Puebla y Jalapa. Bien, en estas 10 ciudades por las que voy a pasar, es la primera vez que vengo a México, pero la verdad es que tenía muchas ganas de venir porque muchos de mis referentes intelectuales son de aquí y creo que es importante pues, establecer algún tipo de comunicación transatlántica, aprovechando también que tenemos en común el idioma. Pues como digo, para establecer como punto de apoyo simplemente para este intento de conversación o de establecer un contacto, un mínimo diálogo, me parecía interesante pues plantear, a pesar de que, como ha dicho mi presentador, Andrei, yo estoy especializado principalmente en cuestiones de estética y de filosofía de la mente, me parece interesante preparar toda una serie de conferencias sobre temas específicamente latinoamericanos. Entiendo que España y Portugal también, digamos, forman parte de esa transición de una manera anómala, peculiar, marginal, como se quiera decir. Así pues, de lo que voy a hablar hoy es de la filosofía de la liberación en América Latina, que es, como muchos de ustedes sabrán, una corriente filosófica muy importante, sobre todo a partir de los años 60 en adelante, y que luego ha dado sus frutos también en todo lo que se suele llamar el pensamiento decolonial y, sobre todo, la teoría posmoderna aquí en América Latina. Bien, mi exposición va a ser una exposición relativamente historicista, esto es teniendo en cuenta o vinculando, por así decir, la filosofía con sus realidades sociales concretas y empíricas. Y en ese sentido, pues lo primero que habría que subrayar es que la filosofía de la liberación nos explica sin pues todo un contexto sociopolítico de la Segunda Posguerra Mundial, en la que pues Estados Unidos finalmente, por así decir, se adueña o hegemoniza lo que a partir de entonces se llamará su patio trasero, a saber, el continente sudamericano, con económicamente eso se mostrará principalmente en una bajada del precio de las materias primas, muy acusado después de la Segunda Guerra Mundial, que llevará al traste a toda una serie de proyectos, por así decir, tercerposicionistas entre el comunismo de la Unión Soviética y el capitalismo de Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, en los proyectos de los llamados populistas en Latinoamérica, véase Vargas en Brasil, Perón en Argentina o vuestro propio, ¿cómo se me puede haber olvidado?, Lázaro Cárdenas, junto con otros proyectos también, digamos, por ejemplo, el proyecto panislámico laico de Abdel Nasser en Egipto o el de Sukarno en Indonesia, que como es sabido, pues es un gobierno de orientación más o menos socialdemócrata que fue brutalmente aplastado por una reacción prácticamente de carácter fascista. Bien, en los años 50, como digo, pues por así decir, estos proyectos populistas que tenían como principal base social una especie de alianza estratégica entre los sectores populares y proletarios y los sectores burgueses o aristocráticos entra en crisis en la medida en que ya no es posible, por así decir, una suerte de capitalismo nacional, una suerte pues de conjugación en una economía mixta de ciertas empresas estatalizadas junto con un sector privado pues más o menos renqueante, pero apoyado evidentemente en una serie de aduanas, tasas, impuestos, etcétera. Y la alternativa que queda pues evidentemente es apoyar o bien los flujos transnacionales capitalistas o bien pues apoyar a las bases populares. Evidentemente pues en esta dicotomía aparece también en el horizonte político latinoamericano el caso de la Revolución Cubana de 1959, que empieza a trastocar bastante un poco las limitaciones o los límites de lo que se considera posible en este continente. Bien, es precisamente en este contexto en el que hay 3 encuentros que se consideran las bases o los orígenes de la filosofía de la liberación. Aquí no voy a hablar, por cierto, voy a dejar un poco de lado tanto la historia del comunismo en América Latina, que es muy interesante, pero dejo para otra charla en otro lugar,
cuanto también voy a dejar de lado un poco lo que es la historia de la teología de la liberación. Evidentemente, por cuestiones etimológicas o puramente nominales, pues la filosofía de la liberación bebe mucho de todo lo que tiene que ver con la renovación, principalmente de una serie de curas de base en América Latina con motivo del Segundo Concilio Vaticano, que es el momento en el que Vaticano, o la Iglesia Católica, descubre o plantea la idea de abrir las puertas, por así decir, a un ecumenismo en el que ya no sea simplemente, digamos, una iglesia restringida o de minoría, sino una iglesia popular y masiva, que evidentemente en América Latina pasa por la cuestión de la redistribución, no solamente, por así decir, de la caridad de Dios, sino también de la caridad de la economía capitalista. Bien, como digo, los principales puntos de arranque de la filosofía de la liberación son el Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Córdoba, 1971, Argentina; el Segundo Encuentro Académico de Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, en San Miguel, también Argentina, 1972; y finalmente el encuentro en Morelia con la publicación del Manifiesto de Morelia por parte también de los filósofos ya no solamente argentinos, sino de toda Latinoamérica, publicado en 1975, que también es el año en el que comienza, por así decir, el exilio argentino, una especie de diáspora. Bueno, no empieza en esa fecha, evidentemente, porque toda la historia de Argentina en el siglo XX está marcada por sucesivos golpes de Estado. Y como he sabido, las dictaduras argentinas, a diferencia, por ejemplo, de las dictaduras brasileñas, pues se han llevado muy mal o han tenido una gran enemistad respecto de la inteligencia local. Bien, entonces no se entiende ni mucho menos la filosofía de la liberación sin su contexto de origen típicamente argentino, con esa especie de monstruo ideológico que parece a nuestros ojos el caso del peronismo, ¿no? Que el peronismo es al mismo tiempo, Perón es al mismo tiempo, por así decir, el que politiza y electrifica a las clases populares en Argentina, que habían quedado, digamos, descuidadas hasta entonces en la política electoral, que principalmente tenía como nicho electoral a los inmigrantes recién llegados al puerto de Buenos Aires, pero al mismo tiempo que es, por así decir, el primer político de orientación obrerista en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se pone del lado del eje, de los nazis, del fascismo y del golpe de Estado de Franco en España. Así que, por lo tanto, digamos que Perón, en su primer periodo y luego posteriormente en su regreso, ¿no?, con su intento también de crear una suerte de izquierda y de derecha peronista, se nos antoja como una especie de imposible ideológico que, sin embargo, fue real aquí en Latinoamérica y que también forma parte, por así decir, del sustrato, del acicate para un pensamiento distinto, para una forma de filosofía de la liberación que no pase, digamos, por la imitación de los modelos europeos, estadounidenses, como se quieran llamar. De hecho, como digo, el principal punto de arranque para todos los historiadores de la filosofía de la liberación es nada más y nada menos que el Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Córdoba, Argentina, cuyo precedente, el primer congreso, fue celebrado en 1969, nada más y nada menos que en esa ciudad, de una manera muy estratégica, un año después del famoso Cordobazo, ¿no?, de la famosa insurrección popular que se produjo allá. Y era evidentemente la organización de este congreso una suerte de golpe político maestro por parte de Perón y el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Ireneo Cruz, ¿vale?, que pretendían precisamente articular a través de estos congresos lo que ellos llamaban entonces la tercera posición. Bien, la tercera posición era lo que se articulara también en los diversos congresos de Yakarta y demás, acerca de los países no alineados, que no están ni alineados respecto de la Unión Soviética ni respecto del capitalismo del mundo libre comandado por Estados Unidos. De hecho, en el discurso de clausura de los primeros encuentros en Córdoba, pronunciado por Perón, titulado La comunidad organizada, se considera para muchos su principal manifiesto ideológico. Los objetivos del segundo congreso, que en un primer momento eran los mismos, a saber, seguir articulando pues esa especie de tercera posición ni capitalista ni comunista, pero se fueron trastocando principalmente por la aparición de un grupo de pensadores de carácter más o menos marxista y populista que le darán toda una vuelta, digamos, al planteamiento de este congreso, una cosa que se verá ya prácticamente bien asentada en el primer congreso de filosofía organizado en San Miguel, en la Facultad de Filosofía de los Jesuitas, en la Universidad del Salvador, también Argentina. Esto se organiza en ese mismo año, en el año 71, unas primeras jornadas que tienen un alcance, digamos, argentino, en el que los principales ponentes, pues Dussel, Caturelli, Fernández y compañía, son todos ellos argentinos y hablan sobre temas de cuestiones argentinas. Por ejemplo, Dussel presentó una conferencia titulada Crisis de la Iglesia Latinoamericana y situación del pensador cristiano en Argentina. Caturelli un texto titulado El desarrollo del pensamiento filosófico argentino
desde el punto de vista del ser nacional, y Fernández, ensayo de interpretación sociológica de las ideas argentinas. Algo importantísimo aquí señalar es que Argentina, pues evidentemente en la historia de las ideas latinoamericanas es, por así decir, el país más chauvinista de todos los que constituyen, digamos, Latinoamérica. Es el primero que articula, por así decir, una filosofía nacional y una serie de mitos, pues como el mito del gaucho o el mito de Facundo o el Martín Fierro, ¿no?, el poema nacional de Argentina, que se entienden en estricta clave estatal y nacional y que no tienen en cuenta, evidentemente, pues las identidades indígenas. Entonces, por ese motivo, digamos, Argentina es una especie de espacio anómalo que, no obstante, pues en este contexto se abre finalmente en los años 60-70 a la contemplación de Argentina, no como una isla. Yo he llegado a entrevistar a algunos escritores argentinos que hablan de Argentina o del Cono Sur y luego ya de América Latina, pues como si estuvieran ellos en una isla, ¿no?, como si fuera una especie de trozo de Europa que hubiera quedado vagando por el Atlántico y que por alguna casualidad pues dio a parar ahí al hemisferio sur, pero bueno, ellos siguen siendo como una especie de segunda París. Bien, total, que es en estos congresos, como digo, en los que se empieza a articular la posición, lo que luego se empezará a llamar a partir de entonces directamente como filosofía de la liberación. A mí me parece interesante también rescatar las terceras jornadas celebradas en el 1973, en las que los principales ponentes fueron Salazar Bondi, con un texto titulado Filosofía de la dominación y Filosofía de la liberación, y Leopoldo Cea, ¿no?, uno de los padres, por así decir, de la historiografía filosófica en México, con un texto titulado La filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación. Bien, ¿cuál es el gran problema, evidentemente, al hablar de filosofía de la liberación en singular? Es que hay autores con posiciones prácticamente contrapuestas y, por lo tanto, es necesario un mínimo de tipologización y o clasificación, pero aquí, evidentemente, el que reparte se lleva la mejor parte, y en ese sentido, pues todos los autores han intentado más o menos engranar lo que ellos consideran los sucesivos periodos de la filosofía de la liberación con su propio desenvolvimiento intelectual personal. Las posiciones seguramente más objetivas son, por ejemplo, las de Miró Quesada, el filósofo peruano Francisco Miró Quesada, quien considera que la filosofía de la liberación es principalmente una filosofía humanista que tiene como objetivo una suerte de socialismo libertario, esto es, que no toma como canon, por así decir, el estalinismo, sino que se denuncia principalmente el modelo de industrialización hasta entonces existente. Hugo Biagini también distingue de una manera relativamente objetiva 4 modelos de la filosofía de la liberación, cada una de las cuales con su propia definición y autocomprensión. Estaría por un lado la línea, vamos luego a entrar a estos autores, por el momento simplemente denunciarlo, luego ya entramos en su pensamiento, ¿vale? La línea de Rodolfo Kusch, denominada fracción nacionalista populista, la de Carlos Cullen, de influencia hegeliana, la de Enrique Dussel, calificada como antiontologicista. Esto es interesante porque Horacio Ceruti luego calificará precisamente a Dussel como el padre del ontologismo. Y finalmente la posición de Horacio Ceruti, quien también se exilió por aquí por México y de hecho sigue siendo profesor en alguna universidad del DF, calificado por Biagini como una visión crítica del propio movimiento. Bien, es precisamente Ceruti, en un libro clásico, el que ha hecho la clasificación, digamos, más aceptada de las filosofías de la liberación, clasificándolas en 4 grupos, 2 populistas y 2 críticos del populismo, pero en líneas generales incluso se podría decir, a la manera de Ofelia Schutte, que la filosofía de la liberación pues no solamente se restringe, digamos, al último tercio del siglo XX, sino que tiene sus orígenes pues remotos en una serie de movimientos filosóficos que prácticamente se remontan a la conquista de América por parte de los españoles y todo lo que fue la escolástica y el humanismo no anti-español, pero anti-encomienda y anti un determinado modelo de conquista. Bien, Bartolomé de las Casas, Vasco Quiroga, Alonso la Veracruz, bien, todos estos autores que ustedes conocerán seguramente mejor que yo. Bien, lo interesante, por lo tanto, es distinguir seguramente un sentido de filosofía de la liberación más estricto, que sería precisamente este que vamos a analizar, y uno más amplio, en el que el propio Dussel pues, establece 3 periodos. Dice que habría pues, un periodo de filosofía de la liberación implícita en el periodo de la conquista, de 1510 a 1553. Yo ampliaría un poco más ese margen precisamente para introducir autores como Vasco de Quiroga y luego autores del siglo XVII que también son relevantes para esta cuestión. Un segundo periodo que él califica de justificación de la filosofía, filosófica de la emancipación,
que él sitúa entre 1750 y 1830, y curiosamente el autor que señala como paradigmático de esta corriente es Alberdi, nada más y nada menos, que es un autor que da sus pasos más, digamos, de madurez, precisamente en la década de 1850, con sus famosos textos en los que aboga por esa idea tan racista en última instancia, que consiste en que en América gobernar es poblar, una idea que está también en Tocqueville y en los padres de la patria, los founding fathers de la Constitución estadounidense, de que América pues sería algo así como una especie de receptáculo vacío que estaba esperando a la llegada de los europeos, ¿no?, para consumar, por así decir, pues la utopía y la tolerancia y el liberalismo. Pues esta idea que es típica, digamos, de un pensamiento racista que no se suele ver o no es tan habitual, por así decir, en los autores de origen latinoamericano. En el caso de Alberdi se expresa tal cual, afirmando que lo que no es europeo es barbarie y que por tanto la civilización va de la mano de la construcción de una ciudad concreta, que es Buenos Aires, a través de inmigrantes, no importa su origen, país, idioma o religión. ¿Bien? Como digo, en un tercer momento de esta filosofía de la liberación, o de esta periodización más amplia de la filosofía de la liberación, comenzaría, según Dussel, en 1969, bien, justo entroncando con lo que hemos estado señalando, ¿no? Los encuentros en Córdoba, los encuentros en San Miguel, etcétera. Hay variaciones terminológicas, y ya cierro con esta parte más como un poco ardua o penosa, ¿no?, de simplemente intentar establecer unos mismos criterios de distinción. Hay variaciones terminológicas importantes que también muestran, aunque los propios autores no digan yo soy analéctico, yo soy ontologicista, yo soy historicista, yo soy crítico, más o menos cuando uno lo está yendo sabe por dónde van apuntando dependiendo de los términos que van utilizando. Así se ve muy bien, por ejemplo, cómo los autores de influencias típicamente marxistas pues utilizan el término praxis en el sentido ortodoxo, ortodoxo dependiendo desde donde se vea, porque como es sabido, el grupo Praxis, que se articula en Yugoslavia, en principio era una alternativa que estaba muy próxima a lo que ustedes, según tengo entendido, tienen muy bien estudiado, que es la Escuela de Frankfurt, contraria, evidentemente, pues a un cierto determinismo económico que estaba muy en boga, digamos, en el Diamat soviético, ¿bien? Y ese pensamiento de la filosofía y la praxis, que también será, digamos, recepcionado aquí en Latinoamérica a través de la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, pues es recuperado por estos filósofos de la liberación, quien hablan, digamos, de la importancia de la praxis, de una praxis que evidentemente tiene un componente social y no meramente, digamos, de cálculo utilitario individualista. Junto con esta terminología, digamos, hay autores que ya se les ve también la pluma, o mejor dicho, la sotana cristiana, porque todos ellos, evidentemente, pues pasaban por el seminario, fueron jesuitas o no, pero vamos, todos están más o menos en esa onda, de que siguen oliendo, digamos, a incienso, y habla más bien de acción, pero dándole un sentido próximo, por ejemplo, al de la filosofía de Maurice Blondel, que fue el autor sobre el cual hizo la tesis doctoral Enrique Dussel. Bien, como digo, entonces, el autor principal de la catalogación que aquí vamos a tomar como referente es la de Ceruti, quien distingue, y vamos a entrar en ellos, un grupo ontologista, un grupo analéctico, ahora explicaremos qué es esto, un grupo historicista y un grupo problematizador. Junto con esto también él establece una división que no es original suya, sino que la toma de Scanone, planteada en las actas de las segundas jornadas académicas de San Miguel en 1971, según la cual pues habría dos vías, ¿vale? Dos vías en la filosofía de la liberación. Una primera vía, que sería la llamada vía corta o camino corto, en la cual, inspirada principalmente por la fenomenología existencial, Heidegger y principalmente Levinas, representada por Dussel y Scanone, quien, por así decir, rechazarían en primera instancia los análisis de tipo culturalista o economicista, principalmente la hermenéutica y el marxismo, para entregarse a una especie de consideración primera de tipo filosófico sobre las bases éticas y ontológicas de toda liberación. Frente a esta vía corta estaría la vía larga, que empezarían a tomar estos autores precisamente a partir de los golpes de Estado en sus respectivos países y la crisis económica de la llamada década perdida en Latinoamérica, esto de los años 80, y esta vía rápida o vía larga es una vía en la que pues también se tienen en cuenta todos estos elementos de la economía, la cultura, etcétera. Bien, ¿cuáles son las influencias filosóficas principales del pensamiento de la filosofía de la liberación? En primer lugar, el historicismo alemán, seguramente el más relevante, el de Wilhelm Dilthey,
quien, como es sabido, pues rompe sustancialmente con un cierto optimismo que estaba en la filosofía de la historia de Hegel, entendiendo, según Dilthey, que la racionalidad de la historia no es una realidad, no es una racionalidad prospectiva, esto es, no es una racionalidad que te permite, por así decir, predecir o cuál será, digamos, el siguiente paso de la historia, que esto es algo que, por ejemplo, Hegel pues se atrevía a afirmar con muy poca modestia, ¿no? Estas ideas de que la historia ha ido girando a lo largo del planeta Tierra, por así decir, hacia Poniente, ¿no? Entonces, no en balde, pues las primeras civilizaciones estaban situadas en el Oriente, China, India, Mesopotamia, Egipto, luego pasó el testigo a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma a Gran Bretaña, y dice Hegel, o Gran Bretaña, el contexto anglosajón, pero también evidentemente el contexto alemán. Bueno, aquí habría que hacer una serie de apuntes quizás acerca de un malentendido, que es que muchos autores consideran, a lo mejor esto va a ser lo que nos va a hacer que nos peguemos ahí a la salida, pero yo por eso estoy dispuesto a partirme la cara. Es que yo estoy en contra de la interpretación tradicional de Hegel como un autor justificador de la restauración en Alemania. Bien, Hegel, lejos de ser el filósofo oficial del Estado prusiano después de la Revolución Francesa, es un autor que, como he sabido, principalmente sus textos de carácter constitucional, que dejó inéditos al final de su vida, tenía una posición más próxima a lo que podríamos llamar la monarquía parlamentaria británica. Esto es, un modelo de representación a través de lo que él llamaba conglomerados, organismos o empresas, bien, pues por clases, por castas, y contrabalanceado por una cámara de carácter aristocrático, como sería, por ejemplo, la Cámara de los Lores. Bien, esto es un pequeño paréntesis para volver a lo mismo, ¿no? Bien, yo aquí no entro a juzgar el asunto, ¿vale? O sea, quiero decir que a Hegel siempre se le da como si fuera un perro muerto, ¿no? Aquella frase que decía Marx, ¿no? En el famoso prólogo al Capital, diciendo que estaba terminando el libro cuando le dio por ojear la ciencia lógica, precisamente para recuperar a su maestro contra aquellos que consideran que Hegel es un perro muerto, ¿no? Pues bien, Hegel no es un perro muerto, pero no obstante, pues también estos malentendidos son muy habituales, así que no caben, bueno, ya simplemente hay que tenerlos en cuenta, ¿bien? Quiere decir que el Hegel aquí que se está criticando es un Hegel más bien imaginado, un Hegel reconstruido por sus propios discípulos que querían, digamos, darle un aspecto mucho más sistemático de lo que fue el autor. Hay que recordar que Hegel en vida, bueno, es que al final voy a convertir esta conferencia en una conferencia sobre Hegel, ¿no? No quiero hacerlo. Hegel solamente publicó en vida 4 libros, ¿no? La fenomenología del espíritu, la filosofía del derecho, la ciencia lógica y la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Y cuando muere, pues es considerado un autor, digamos, de poca monta, o un autor no sistemático, un autor que no tiene un sistema filosófico cerrado. Y son los discípulos los que, precisamente por la reacción que se está produciendo en la restauración prusiana contra Hegel, entiendo que Hegel es una especie de demonio ateo que hay que yugular precisamente con la recuperación, por un lado, de Aristóteles y por otro lado de una cierta filosofía cristiana articulada a través de Schelling. Pues bien, son los discípulos los que le dan esta imagen de Hegel, cierre de la filosofía occidental, Hegel, gran pensador sistemático, Hegel, el que dijo la última palabra, ¿bien? Pero esto no, evidentemente no está en el propio Hegel, sino que, como he sabido, en algunos libros, como yo doy clase de estética, ¿no? Entonces, como he sabido, un libro que es absolutamente, ¿cómo decir?, infiel respecto al pensamiento de Hegel es las lecciones de filosofía organizadas por su discípulo Jozo, que hizo un tomo de 800 páginas en el que la mayor parte de las partes están inventadas por el propio discípulo y no son apuntes del profesor. Bueno, ya cierro el apunte sobre Hegel, no voy a volver sobre ello. El asunto es que, como digo, porque si no, no voy a hablar de la filosofía de la liberación al final. Una de las influencias más decisivas sobre la filosofía de la liberación es una cierta crítica a Hegel, entendiendo pues eso, que la historia no se articula racionalmente a futuro, sino en pasado, y que en ese sentido siempre, por así decir, una justificación a posteriori, lo que llamaba Freud una racionalización que convierte en perfectamente legítimo lo que en el fondo es bastante accesorio, arbitrario y contingente. Esta posición de Dilthey, aunque puede parecer, digamos, muy ajena a los planteamientos de la filosofía de la liberación, pues supuso toda una justificación de tipo filosófico-histórico a la idea de que también América Latina tenía un lugar, por así decir, en el concurso de las naciones, en la historia universal, y no solo como, por así decir, colonia o apéndice de España y Portugal. Bien, junto con este planteamiento, digamos, histórico-filosófico, que entra, digamos, en Latinoamérica, pues a través principalmente de García Vaca, el filósofo español radicado en Venezuela. Tenemos también la influencia muy decisiva de Ortega Gasset, quien ya había sido, digamos, por así decir, maestro de Samuel Ramos y de Samuel Ramos aquí en México, y de Francisco Romero en Argentina, con todas sus teorías acerca del raciovitalismo, el circunstancialismo, el perspectivismo y la teoría de las generaciones. Bien,
que en México, digamos, se convierte prácticamente en filosofía institucional a través del papel decisivo que cumple José Gaos, otro transterrado exiliado español aquí en México. Bien, muy rápido, entendiendo que todos ustedes conocen el pensamiento de estos autores, y si quiere luego podemos entrar a discutir estas cuestiones, pero me parece algo que podemos dejar un poco al lado, ¿no? Junto con estos autores, pues también hay una influencia evidentemente de la fenomenología y del existencialismo, de Husserl y de Heidegger, también en parte de Sartre, pero con una cuestión interesante que yo ya en mis análisis de diversos filósofos latinoamericanos creo haber diagnosticado, que es prácticamente estructural y sistemático, que cuando los filósofos latinoamericanos recepcionan este tipo de filosofías que pueden caer en ciertos solipsismos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del existencialista, principalmente en línea heideggeriana, ¿no? Donde todo es una cuestión, si no uno se deja de lado, por así decir, los ecos del nazismo, pues si a Heidegger le quitas el nazismo, que es la realización colectiva del ser para la muerte, de la angustia y del ser en comunidad, bien, y del regreso y de ir más allá del Mannschaft en una búsqueda de ese sustrato ontológico auténtico. Bien, cuando a Heidegger le quitas el nazismo, pues lo que te queda es una especie como de hombre deprimido, señor de los 60 años deprimido en una cabaña perdida en la Selva Negra. Bien, entonces frente a esta especie como de deriva, que es un poco lo que es Camus, me perdonen los que sean muy acérrimos de este autor, ¿no? Pues un viva la Virgen, entre un depresivo y un viva la Virgen, lo que luego se articuló cinematográficamente la película Amélie, ¿no? Una señora que no es consciente de su propia alienación y que gusta, digamos, de meter la mano, por los pequeños placeres de meter la mano en un saco de habichuelas. Bien, no me quiero ir mucho del tema, pero la cuestión es que en Latinoamérica la filosofía existencialista y fenomenológica, que tiene estas derivas, por así decir, podríamos llamarlas situacionistas, pues aquí se articuló principalmente de manera política, entendiendo que entendiendo que evidentemente la realización del Mitsein, por ejemplo, del ser en común heideggeriano, no se puede hacer sino desde una perspectiva social. En fin, toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, se ahorra mucho estos autores todo lo que tiene que ver con la náusea, la angustia, el ser para la muerte o el ser para nada de Sartre. Bien, junto con estos autores, pues también hay influencia de la Escuela de Frankfurt. Como tengo entendido que ustedes son expertos en este tema, no voy a decir nada, salvo, pues bueno, que también hay una crítica no solamente a la sociedad de consumo, sino a la aplicación de esos análisis a Latinoamérica. Entiendo que en Latinoamérica pues no hay estado de bienestar y tampoco hay sociedad de consumo, salvo para una determinada minoría, un estrato medio alto, que en realidad respecto a la población pues es bastante minoritaria. Y que por lo tanto todos los planteamientos de la tolerancia represiva, por ejemplo de Marcuse, o de la industria cultural de Horkheimer y Adorno, pues se tienen que completamente reconfigurar para poder ser aplicables a estas coordenadas políticas y geográficas. Vamos ya finalmente a las influencias americanas, que son las que más me interesan, ¿bien? Que se pueden catalogar por diversos como disciplinas, ¿no? Por un lado estaría una influencia de tipo económico, que es la llamada teoría económica de la dependencia, que es la gran contribución que hicieron los economistas latinoamericanos a la teoría política, la teoría de la economía política internacional, ¿no? Frente, digamos, al análisis estadounidense, que era un análisis de tipo desarrollista, etapista, según la cual pues toda economía nacional tenía que pasar por una serie de etapas prefiguradas de tal forma que se podría estructurar no solamente de manera diacrónica, sino de manera sincrónica a los países avanzados o desarrollados, en vías de desarrollo o intermedios y subdesarrollados, que es el esquema que todavía se sigue utilizando. Una anécdota personal, ¿no? Yo cuando estudié en la escuela, en los años 90, primaria, pues en los manuales de curso, es muy interesante como en unos... Estaba yo, por ejemplo, en cuarto de primaria y ponía España es un país en vías de desarrollo. En cuarto y en quinto, no sé por qué curso, cambiaron los manuales y ya no estábamos en vías de desarrollo, sino que ya éramos un país desarrollado, ¿no? Entonces, esto es la gracia, ¿no?, de cómo se pasa de un curso a otro prácticamente de escala. Bien, total, que esta teoría, que es una teoría pues que está vinculada evidentemente a la Alianza por el Progreso, que era el proyecto panamericano del neocolonialista de Estados Unidos respecto de Latinoamérica, pues lo que vienen a argumentar estos autores, muchos de ellos brasileños, ¿no?, como es el caso de Teodosio dos Santos, Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faleto, Celso Furtado o Aníbal Quijano, pero también con la influencia muy importante de André Gunder Frank, que fue
un alumno de Milton Friedman, de la escuela de Chicago de Milton Friedman, que pues viendo que su maestro ponía siempre como ejemplo de un país que muy bueno, Chile, como un ejemplo de país en el que se podía hacer perfectamente aplicar su modelo, pues viajó a Chile y descubrió que prácticamente era la realidad contraria, ¿no? Y se cambió, digamos, del bando, por así decir, neoliberal, desarrollista, etapista, al bando de la economía de la dependencia y la economía del subdesarrollo, principalmente con un texto titulado Sociología del Desarrollo y Subdesarrollo, pero también con una famosa carta que escribió al director de los estudios económicos en Chile, en Santiago, el padre, digamos, de los Chicago Boys chilenos, y también a Milton Friedman, que se publicó precisamente en el año 74, 75, cuando ya se empezaban a ver pues todos los efectos absolutamente depresivos que tenían la aplicación del monetarismo a la economía nacional chilena. Bien, junto con la idea básicamente de esta tesis del subdesarrollo de la dependencia, es que América Latina no es, digamos, no está subdesarrollada o no está en vías de desarrollo, según algunos dicen, pues por una cuestión, por así decir, natural, ¿no? Como si fuera simplemente un árbol que antes de dar sus frutos pues tiene que alcanzar una determinada estatura, sino que es precisamente la estructura del mercado internacional y de las relaciones políticas la que establece que América Latina, si continúa por la vía, digamos, de la apertura indiscriminada al mercado internacional, pues continúe en este estado, digamos, de absoluta estancamiento económico, ¿no? Así pues, la apuesta por los teóricos de la dependencia era básicamente a llevar a cabo, en términos marxistas, una acumulación originaria comandada por el Estado. Esto es que el Estado se encargara, digamos, de los principales recursos. Esto es un proyecto político que, evidentemente, pues como digo, ya está anticipado por lo que era el populismo, el llamado populismo, ¿no? de Cárdenas, de Vargas y de Perón. Pero también llevar a cabo lo que se conoce como una política económica de sustitución de importaciones. Bien, esto quizás es demasiado detallado en términos económicos, pero principalmente me parece interesante señalar cómo aquí hay una refutación de la llamada sociología funcionalista de Talcott Parsons. Parsons, como he sabido, pues es el principal sociólogo americano después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que hace es una síntesis, digamos, de las principales corrientes filosóficas europeas, muy señaladamente, pues Max Weber, pero también Pareto y una serie de autores concomitantes, llegando a una clasificación de las sociedades una clasificación de tipo evolucionista, según la cual pues habría sociedades industriales dinámicas y con estructuras sociales abiertas, ¿no? Que es la famosa sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, que sería principalmente Estados Unidos; sociedades de estructura autoritaria y con un rígido ideal político, que evidentemente son la Alemania nazi y la Rusia soviética. Aquí estamos otra vez en la ideología de los dos males, del totalitarismo aplicable tanto al comunismo como al nazismo; sociedades tradicionales con predominio de valores familiares, pero con posibilidades de ascenso en el estrato social, que sería el caso, por ejemplo, de la China clásica. Como veis, este análisis también se está aplicando de una manera muy mediática en la actualidad, para hablar, por ejemplo, de las razones del despegue económico asiático. O sea, ¿por qué parece que América Latina no ha conseguido salir de esta trampa permanente de la violencia, los golpes de Estado, la corrupción política, el subdesarrollo, etcétera? Pues porque no tiene moral confuciana, porque aquí pues se vive más relajadamente, por así decir, ¿no? De hecho, Talcott Parsons, digamos que ya articula teóricamente esta especie como de ideología del relajo latinoamericano, según la cual pues en Latinoamérica se tendría que hablar de sociedades tradicionales con valores individualistas, indiferentes a los asuntos sociales, que permiten establecimiento de dictaduras. Bien, esto es una justificación teórica, junto con también una serie de teóricos del franquismo, de la distinción que ellos establecían entre sociedades totalitarias, que son sociedades sin capacidad dinámica económica, con las cuales, por así decir, el mundo libre no puede negociar, y sociedades autoritarias que, aunque tienen, digamos, dictadores, pues son dictadores, por así decir, ilustrados o benévolos, por mucho que, por ejemplo, hagan desaparecer a 500.000 de personas en mi país, en España, en el caso franquista, que son aliados tácticos relativamente del mundo libre, ¿no? Bien. Total, que junto con esta refutación, por así decir, del funcionalismo de Talcott Parsons y de la economía del desarrollista, tenemos también, por supuesto, la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, que también es una pedagogía que hay que tener mucho cuidado con ella, porque muy pocos autores que hablan o que son freireistas, que son seguidores de Freire, señalan que la pedagogía del oprimido que Freire plantea como una suerte de populismo inductivo, esto es, que no se trata tanto a la manera leninista de insuflarle al pueblo una determinada ideología para que no quede atrapado en una especie de reforma de carácter moderado,
digamos, contra este populismo, que es un tipo de populismo, digamos, por así decir, deductivo, ¿no? Que mira de arriba abajo. El populismo de Freire es un populismo inductivo, en el que lo que se busca es, por así decir, analizar las condiciones de posibilidad o las condiciones sociales del oprimido, para que sea el propio oprimido el que se libera no solamente a sí mismo, sino también al opresor. Bien. Digamos, esa pedagogía, que es una pedagogía que, como digo, se articula en Brasil antes del golpe de Estado de 1964, en el llamado Movimiento de Educación Popular, articulado principalmente a través del Instituto Superior de Estudios Brasileños. Ahí tiene sus peculiaridades, porque, como es sabido, luego fue aplicado también masivamente por la propia dictadura brasileña de los coroneles, ¿no? Y entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, ¿no? Total, que no obstante, es importante señalar que Freire, que tiene una cierta influencia, como digo, en la filosofía de la liberación, pues bebe, y esto es una cosa que no se suele señalar porque parece que fuera una especie de autor brasileño caído de la nada, bebe de Hélio Jaguaribe y de Vieira Pinto, quienes eran, por así decirlo, unos típicos tercerposicionistas que defendían la aplicación del pensamiento existencialista a la economía nacional. Esto puede parecer un poco raro, pero no lo era tanto, bajo la idea de que la lucha, digamos, en el interior de las sociedades no se articula a través de la lucha de clases, sino a través de la dialéctica del yo y del tú, del sujeto y el objeto, propias de la filosofía, por ejemplo, judaica de Martin Buber, ¿vale? O Martin Buber. Entonces, bueno, digamos que es en este entorno en el que Freire articula esa idea de que la organización de las masas, estoy citando textualmente su libro de La pedagogía del oprimido, ¿no? La organización de las masas populares en clase es el proceso a través del cual el liderazgo revolucionario instaura el aprendizaje de la pronunciación del mundo, aprendizaje que por su ser verdadero es dialógico. Bien. Aquí es importante señalar que el concepto que tiene Freire de pueblo es muy distinto al, por ejemplo, el concepto de pueblo que tendrán los llamados filósofos de la liberación ontologicistas o ontologistas. Por ejemplo, Kusch afirma que la pedagogía del oprimido es una pedagogía surgida en contextos típicamente burgueses, que lo que hace es malversar la cultura popular, que es una cultura que le entiende en términos folclóricos, dándole contenidos de tipo europeo y burgués, ¿no? Porque ahora resulta que también el álgebra es burgués y es europeo. ¿Bien? Bueno, esto también requeriría su refutación y no voy a entrar en ello porque si no, no vamos a entrar nunca en lo esencial de la ponencia. Bien, junto, digamos, con estas influencias, como hemos dicho, de carácter económico, de carácter pedagógico, pues está evidentemente la influencia literaria, que es a través de las llamadas novelas de la guerrilla, no tanto el realismo soviético, voy a decir, el realismo mágico. O sea, estoy hablando principalmente de Julio de la Vega, Matías el apóstol suplente, Sueños, de Jesús Lara, el libro de Renato Prada Oropeza, Los fundadores del Alba, y así muchos otros, ¿no? Óscar Uncín Fernández, La oscuridad radiante, etcétera. Bien, todos estos textos, que son a lo mejor libros muy arduos porque son básicamente libros de propaganda guerrillera, pues están a la base también de una cierta comprensión, por así decir, del intelectual revolucionario. Una de las cosas que marcó época, los más mayores seguramente quizás incluso lo recuerdan, de la Revolución Cubana, es que la Revolución Cubana fue realizada por treintañeros que no provenían de clases proletarias, sino que eran, pues eso, el Che era médico, Fidel era abogado, etcétera, ¿no? Entonces, y eran 12 tíos, en principio, ¿no? Eran 12 tipos que fueron en un barco, el Granma, y embarcaron, y además tuvieron la mala pata de anunciar por radio dónde iban a desembarcar, con lo cual, por así decir, la aviación de la dictadura cubana les recibió pues con todos los honores, ¿no? Con bombardeos y con fuegos, etcétera. Bien, donde ya podemos entrar directamente en una influencia, pero que es más que una influencia, por así decir, es un precedente directo de la filosofía de la liberación, es la polémica Cea-Salazar-Bondi sobre la autenticidad de la filosofía latinoamericana. Esto seguramente es algo muy conocido, supongo, aquí en México por la influencia de Cea, así que voy a ir muy rápido sobre este tema. Bien, aquí el tema principal es si hasta qué punto se puede hablar de autenticidad y originalidad en Latinoamérica. Evidentemente, en Latinoamérica ha habido filosofía, ya sea esta filosofía mundana como cosmovisión, ¿no? Desde Nezahualcóyotl, donde uno se quiera remontar, pero también ha habido filosofía, digamos, sistemática, escolar, ¿no? Pues desde la escolástica, pasando por el positivismo hasta pues lo que quiera que surja después de la reacción antipositivista. Pero lo que está en cuestión aquí también es si esta filosofía no ha dejado de ser simplemente una especie de sucursal regional de una filosofía cuyo inspiración política y social se encuentra en otras coordenadas. Bien, la posición evidentemente de Cea es que la filosofía latinoamericana pues es una filosofía que es auténtica en la medida en la que
trata de sus propias cuestiones, aunque lo haga con herramientas, digamos, provenientes de otras tradiciones filosóficas, y que lo verdaderamente auténtico y original no consiste en remontarse a una especie como de esencias reconstruidas nostálgicamente, sino que hay que saber, digamos, estar al día de las principales innovaciones científicas, tecnológicas y filosóficas, porque hoy no se puede, por así decir, tratar determinadas enfermedades como las trataban los mexicas en el 1450, pongamos por caso. Bien, así que frente a esta posición de CEA, saber que la autenticidad no está reñida con la comunicación con otras latitudes y con otras tradiciones filosóficas. La posición de Salazar-Bondi, que es una posición típicamente marxista determinista, viene a afirmar que no hay filosofía auténtica ni original en América Latina, porque América Latina está en un proceso, está básicamente dominada económica y políticamente, y sin una sociedad emancipada en términos políticos y económicos no es posible una ideología, una filosofía, digamos, emancipada también en términos intelectuales. Dice textualmente en su famoso libro existe una filosofía en nuestra América. La inautenticidad se enraiza en nuestra condición histórica de países subdesarrollados y dominados. La superación de la filosofía está, así, íntimamente ligada a la superación del subdesarrollo y la dominación, de tal manera que si puede haber una filosofía auténtica, ella ha de ser fruto de este cambio histórico. Bien, CEA, como he sabido, replica que Salazar lo que está aquí reconstruyendo es básicamente el argumento de Sepúlveda contra las casas, a saber que los latinoamericanos siguen siendo siervos naturales en el sentido aristotélico y que no carecen de humanidad y que por tanto tienen que ser tutelados y encomendados a los españoles o quien toque, a los alemanes o a Heidegger o a Hegel o a quien toque, ¿no? Para que así, digamos, vayan aprendiendo un poco cómo se hace filosofía antes de echar a andar. Bien, entonces el argumento de CEA es que se aprende a andar andando y que la autenticidad de la filosofía, cito textualmente, la autenticidad de nuestra filosofía no podrá provenir de nuestro supuesto desarrollo, esta vendrá de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que se nos plantean hasta sus últimas raíces, tratando de dar a los mismos una solución que se acerque más a la posibilidad de realización de nuestro hombre. Así, da la vuelta y dice lo siguiente, su frase más conocida seguramente en esta polémica: no seremos libres por haber cancelado el subdesarrollo, más bien habremos cancelado el subdesarrollo por sabernos hombres libres, ¿no? Entonces hay como una especie primero de toma de conciencia y de revolución intelectual antes, digamos, de esa especie como de revolución económica o social, política que reclamaba Bondi o Salazar. Bien, CEA evidentemente se puede considerar como una especie de padre de la filosofía de la liberación aquí, por lo menos en Argentina, iba a decir, en México, en la medida en que él considera que puede hablarse, digamos, de dos formas de filosofía antidominación en Latinoamérica. Son dos tradiciones antiquísimas, una, digamos, de tipo civilizatorio, que afirma el hecho de la dependencia y sostiene que la forma de superar esa dependencia consiste en homologarse, por así decir, al resto de países, y otra que sería la alternativa conservadora, que sería aceptar esa dependencia o esa dominación y optar por una posición autárquica o nostálgica de unas esencias pasadas. Bien, frente a eso, lo que viene a afirmar CEA es que precisamente Latinoamérica, o la filosofía latinoamericana, ofrece por su propia historia de mestizaje e hibridación una realidad concreta, una especie de realización concreta de esa utopía que llamaba Vasconcelos, ¿no?, la de la raza cósmica, en la que se puede establecer un diálogo fructífero entre diversas coordenadas culturales, filosóficas y demás. Y que así la filosofía latinoamericana que habla desde este mestizaje y de esta hibridación, lejos de ser pueblerina o regionalista, es una filosofía que tiene su carácter universal en la medida en que puede ser tomada como canon y aplicada también en otras localidades, porque también los países europeos, aunque se vendan a sí mismos como perfectamente homogéneos en términos raciales, pues tienen una serie de tensiones internas, ya sean de carácter social, ya sea de carácter nacional, como por ejemplo en España, pues dignas de consideración. Bien, la posición evidentemente de Bondi o de Salazar, me gusta llamarle más Bondi, pero bueno, Salazar-Bondi, de Augusto Salazar-Bondi en este debate, como he sabido, consiste en afirmar pues que no hay alternativa posible, por así decir. De hecho, él llega a negar, por así decir, las soluciones, la solución historicista que le da CEA a la posibilidad de una filosofía de la liberación. Quiere decir que la idea que tiene CEA es que nos podemos liberar de la dependencia haciendo historia de nuestra filosofía y descubriendo que la filosofía en Latinoamérica pues no ha sido un cero a la izquierda. Frente a esa posición, pues Salazar-Bondi, quien como he sabido pues tiene una formación filosófica muy firme, tanto en fenomenología como marxismo como filosofía analítica, viene a decir lo siguiente, ¿no?
No creo que la filosofía deba ser un análisis de la circunstancia histórico-social que la convierta en mera sociología o en historia de las ideas. Y del mismo modo, el ideal de un pensamiento autóctono que ha perdido de vista sus exigencias como pensamiento, convirtiéndose en un sucedáneo de la reflexión, se convierte, insiste, en declamación o pieza de propaganda. Bien, también está influido Salazar por la filosofía de la dependencia, la economía del desarrollo y de la dominación peruana, encabezada principalmente por Jorge Bravo Beresani, que era un seguidor de Pegu, el economista y filósofo francés, quien dividía a las economías entre dominadas y dominantes. Quiero decir que él como terminológicamente, digamos que se distanciaba de la idea de la dependencia, diciendo, basándose en las afirmaciones de su maestro, según el cual, cito textualmente a Pegu, como el desarrollo se debe entender como el pleno empleo de todos los recursos naturales y humanos con la intención de procurar a cada cual las condiciones científicamente necesarias para su pleno florecimiento. Según esto, dice Bravo Beresani, hay que distinguir entre desarrollo y mero crecimiento económico, y dentro de la dependencia o de la economía del mero desarrollo económico habría que ver hasta qué punto se puede hablar no tanto de pura dependencia, que no es mala, quiero decir que no es malo que haya una cierta división del trabajo y una interdependencia entre diversos países. Bien, así pues España dependería de los aguacates de México y México del aceite de oliva de España, ¿no? Quiero decir que sería una relación de interdependencia relativamente entre iguales, pero una cosa es eso, una cosa es la dependencia como pura, por así decir, apertura al mercado internacional, y otra cosa muy distinta sería la dominación, entendida como pues opresión, como dirección externa o foránea del destino del país y por lo tanto también de sus ciudadanos, y en última instancia de su ideología. Bien, es influido, como digo, por esta escuela, como Salazar Bondy comienza a plantear el libro, gracias también a los comentarios y objeciones de Fernando Salmerón y Arthur Bernstone. Existe una filosofía en nuestra América que es el arranque básicamente de esta dicotomía entre, no se tiene que hablar tanto de dependencia, que hemos visto, ¿no?, cómo se ha ido matizando las tesis, ¿no? No se tiene que hablar de subdesarrollo o desarrollo, sino de dependencia o independencia, y no se tiene que hablar tanto de eso cuanto de dominación o liberación, ¿no? O sea que el problema económico y social, el problema económico latinoamericano va más allá de la economía y también implica pues toda una serie de mecanismos mucho más sutiles del poder que se articulan internacionalmente. Bien, frente a esta idea de que, dado que las sociedades latinoamericanas están dominadas, no puede haber una filosofía de la liberación, pues ha habido muchas respuestas. Las respuestas pues más conocidas seguramente sean, por ejemplo, la de Wagner de Reina, que es un filósofo conservador peruano, quien defendía frente a Salazar Bondy que la cultura peruana pues no es híbrida, porque la cultura indígena ha sido asumida por la cultura hispana, o bien esta se encuentra desintegrada o bien en vías de integración, y que en ese sentido pues no se puede caer en un reduccionismo como el que hace Salazar Bondy, porque, por así decir, la cultura es la forma que informa la materia económica. Bien, frente a esto, y que por lo tanto sí que se puede hablar de una filosofía, por lo menos peruana, entendida como herencia de la tradición española. Frente a esto, lo que dice Salazar es que los conceptos de materia y forma aristotélicos no son pertinentes y lo que hacen es enmascarar pues una relación asimétrica entre lo indígena y lo hispano, y que lo que hay que lo que no se puede hacer es caer en una especie de ¿cómo llamarlo?, idealismo, según el cual pues no hay ninguna relación entre economía y cultura, por mucho que el esquematismo de base superestructura de Marx pues no sea tampoco muy apropiado en esta cuestión. Lo que sí que hay que señalar es que la dominación española y luego posteriormente europea y finalmente pues occidental no es una dominación puramente económica, sino que también se articula política, social y culturalmente desde la propia idea de la evangelización de los pueblos indígenas. También hay objeciones desde un punto de vista progresista, como las que articuladas por Ángel Rama, el intelectual progresista uruguayo, quien afirma que Salazar tiene una posición, digamos, muy pesimista, y que, digamos, ya se han visto los frutos, digamos, intelectuales de Hispanoamérica en su literatura y en su arte. Él pone como ejemplo pues el muralismo mexicano y el realismo mágico internacional, afirmando
que la posibilidad de una emancipación o liberación de esta estructura de dominación no pasa por revolucionar la estructura social y económica, sino que basta con que haya una especie de alianza cultural antiimperialista. Bien, lo que viene a afirmar Bondi o Salazar en respuesta a Rama es que este proyecto de alianza continental, que por ejemplo podría remontarnos para hablar del presente, pues a los proyectos de ALBA, ¿no?, comandados por Hugo Chávez y también secundados por Ecuador, Bolivia y demás, estos proyectos lo único que incurren es en un ideal de una modernización imposible, que lo único que hace es trasladar, pues eso, unos esquemas preconfigurados de lo que se considera la vida buena. Bien, vamos a dejar un poco también todo hay muchos autores que replican, pero yo creo que estas son las dos principales réplicas, las de Rama y las de Wagner. Es interesante ver cómo Salazar Bondi, que se considera a sí mismo un revolucionario de las estructuras, pues se presentó políticamente con el partido Movimiento Social Progresista en las elecciones de 1962, donde como decimos en España se comió un rosco, es decir, que no obtuvo prácticamente ni un escaño, y curiosamente, ante el golpe de Estado militar del general Juan Velasco Alvarado en 1968, él aceptó la propuesta que le dio este dictador militar de convertirse en el encargado de la reforma educativa. Así nos encontramos con un autor muy de izquierdas, más izquierdista seguramente que algunos de los de Miró Quesada, por ejemplo, que también, digamos, estaba implicado políticamente en Perú por aquel entonces, que se pone al servicio de la reforma educativa comandada por un dictador, ¿no? Así se convierte en vicepresidente de la Comisión de la Reforma de Educación en el 70 y finalmente presidente en el 71. La única supresión total de la dominación, según Salazar Bondi, iría de la mano de la supresión de las estructuras y por lo tanto es importante hacerlo desde, digamos, desde arriba, desde el poder político. Los rasgos, según él, de la cultura de dominación, contra las cuales quiso luchar desde esa especie como de Ministerio de Educación, fueron, por un lado, el mimetismo de las expresiones culturales céntricas, la dialéctica centroperiférica, y el carácter alienado y alienante de esas expresiones, junto con su inautenticidad, que se verían, por ejemplo, en el caso de la telenovela, la literatura rosa o los programas televisivos de mala calidad, ¿no? Bien, también una visión pues quizás demasiado elitista, habría que revisar estas cuestiones, ¿no? Demasiado elitista de lo que es la cultura popular. Bien, hay pues evidentemente, según Salazar, una ciencia de la dominación, que es principalmente pues la economía neoliberal, y una teología de la dominación, lo que lleva a que la llamada teología de la liberación pues tenga primero que replantear hasta qué punto la propia idea de Dios es una idea patriarcal, una idea que ya está entrepreñida por relaciones jerárquicas y verticales, y que en ese sentido, pues por así decir, por hacer también una broma, ¿no?, también de un filósofo español, Unamuno, decía ante la existencia de un periódico titulado Pensamiento Navarro, que aquello era un contradictio in adjectis, porque si era pensamiento no era Navarro y si era Navarro no era pensamiento, ¿no? Bueno, pues lo mismo aquí, teología de la liberación, si es teología no es liberadora, y si es liberación no es teología. ¿Bien? Total, que Salazar Bondi seguramente quedó a las puertas de darnos el gran tratado de la filosofía de la dominación que estaba escribiendo cuando muere, en la Antropología de la Dominación, que había dividido en 4 secciones, y que estaban más o menos esbozadas, y 2 que todavía están por escribir, a saber, un primer capítulo dedicado a los grandes momentos de la reflexión antropológica de la dominación, un segundo capítulo a fenomenología y lógica de la dominación y otras relaciones afines, un tercer capítulo sobre tipología de la dominación, un cuarto sobre dialéctica de la dominación y de la liberación. Entiendo que hay 4 momentos de esta dialéctica: la dominación incontestada, la dominación cuestionada, la dominación combatida y la dominación comprendida en su significación estructural. Junto con estos 4 capítulos más o menos esbozados, habría otros 2, que son los que seguramente son más interesantes desde un punto de vista marxista, a saber, uno que había titulado Alienación y dominación, raíces históricas de la dominación, y finalmente Horizonte histórico de la nueva antropología filosófica. Así pues, la filosofía de la liberación, tal y como la plantea Salazar Bondi, es más bien una antropología filosófica en la que el objetivo principal pues consiste en estudiar al mismo tiempo desde un punto de vista doxográfico, esto es historiográfico, los diversos momentos en los que se ha expresado, se ha intentado analizar las diversas estructuras de dominación sobre un determinado contexto social. Bien, y junto con eso también es importante el carácter sistemático de dialéctica y de fenomenología de este proceso que no es puramente estático de dominación. Bien,
Bueno, llevamos una hora más o menos y supuestamente ahora estoy entrando en el juego del asunto. Pero bueno, voy a ser muy breve realmente en la exposición de las posiciones de estos autores, porque me parecía más interesante pues contextualizar, porque seguramente muchos de ustedes, aquí, como digo, no se trata de una manera un poco como imperialista, que un español os venga a contar lo que se ha dicho, lo que han dicho los argentinos, los mexicanos, o lo que sea, como si España fuera un poco una síntesis de todo esto. Una cosa que hay que puntualizar es que yo he hecho un esfuerzo bastante sustancial por estar al tanto y por informarme sobre estas cuestiones, bajo también la idea de que es una lástima que en la mayor parte de los países de habla hispana, pues hay cuando se dé filosofía en español, se dé esta siempre una clave chauvinista nacional, y por ejemplo en España pues no se estudie a Octavio Paz, o no se estudie a Cea, o no se estudie a Samuel Ramos o a Francisco Romero, y entonces también en parte, digamos, esta conferencia, que simplemente quiere ser, insisto, un punto de apoyo para luego las preguntas que ustedes planteen, pues quiere ser más bien un repaso sobre ciertas cuestiones de relativamente actualidad, pero que yo parto también de una visión más relativamente historicista, ¿no? De que el que no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Bien, bajo también el punto de vista de que yo no suscribo totalmente todo lo que se está diciendo aquí, ¿no? Yo también tengo una posición relativamente crítica respecto a estos autores. Bien, de hecho, por ejemplo, la primera de las 4 corrientes de la filosofía de la liberación, la ontologista, representada principalmente por Gunther Rodolfo Kusch, Mario Casalla, Carlos Cullen y Amelia Podetti, pues es una filosofía, a mi juicio, muy ingenua. Básicamente afirma que hay que desprenderse de cualquier tipo de comunicación filosófica con Estados Unidos o América o España Europa en general, en la medida en que pues bueno, se puede hacer directamente filosofía tomando la pura intuición racional y la conciencia espontánea del pueblo, entendido como sujeto histórico y como comunidad organizada, pero sobre todo como principal sujeto de pensamiento, bajo la idea de que las filosofías no las hacen autores concretos. Ya hablaba Hölderlin, el poeta alemán, ¿no? de que los grandes poetas se comunican en la altura de los montes, ¿no? Bajo la idea de que pues los malos poetas son los valles, y que entre Homero y Virgilio pues no hay nada, y uno es un pico enorme y otro es un pico enorme, ¿no? Entonces, frente a esa visión de la historia de la filosofía, ¿no? En plan, que es la que se explica también en las carreras normalmente, ¿no? Cuando se explica, por ejemplo, el siglo XVII en términos filosóficos, pues no se habla de la ideología del campesinado francés en el siglo XVII, o de la filosofía espontánea de los arrieros en Puebla o en México DF, sino que lo que se habla es de la filosofía de Menganito, de Fulanito, de Alonso de la Veracruz, de Descartes o de quien sea, ¿no? Bien. Entonces, la idea básica aquí pues es esa, que hay que apelar a ese pueblo, que es un pueblo, como hemos visto, pues articulado folclóricamente, en el cual que pertenece a una especie como de América profunda, una geocultura del hombre, en la que, pues eso, no se tiene que tener en cuenta los planteamientos, por ejemplo, antropológicos de Lévi-Strauss o de Jung, de los cuales pues se jacta, por ejemplo, Kusch de no haber leído, y afirmando que la única forma, digamos, de escapar, por así decir, a esa dominación filosófica consiste simplemente en dar la espalda a cualquier tipo de influencia. Aquí, evidentemente, pues la principal objeción que se podría plantear es que la misma que hemos dicho antes, ¿no? Que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. De hecho, Kusch lo único que plantea es una especie como de lógica de la negación, según la cual pues habría dos formas enfrentadas, dos concepciones del mundo enfrentadas: la lógica blanca, que sería la lógica dominada por la euforia de la afirmación, y la lógica negra, que sería la del pueblo, el pueblo latinoamericano, identificado también, según él, pues con la cultura quechua, que estaría marcada por el pesimismo de la negación, ¿vale? Según Kusch, pues el pesimismo de la negación irrumpe, por ejemplo, en 1820, aplicando a casos históricos, con el gobierno de Rosas y con el de Irigoyen, pero también con el de Perón, mientras que la lógica de la afirmación en Argentina se daría en personajes históricos como Belgrano, Rivadavia, Sarmiento, Mitre o la oligarquía de los años 30. Bien, junto con, evidentemente, pues la psicosis afirmacionista de los economistas y sociólogos actuales. Bien, así, frente al racionalismo europeo, pues habría que reivindicar lo emocional y lo racional, abogar por un pensamiento de pura intuición, bien, en el que se toma básicamente como referencia filosófica, pues ya no la bibliografía, sino directamente la forma de vida en las calles y lugares populares.
esta lógica popular y de la negación ya no se articula en torno al ser parmenidio griego, sino más bien al estar. Claro, aquí es una cosa muy divertida porque esta distinción la puede hacer gracias a que usa un idioma típicamente europeo que es el español, que tiene esa distinción entre ser y estar. Pero bueno, esto lo dejamos también para la ronda de preguntas, objeciones, respuestas, lo que sea, ¿no? Entonces, frente, digamos, al ser como esencia ya establecida, sustancial, lo que se quiera decir, pues hay una forma de estar contingente en el mundo, bien, marcada por el acontecimiento, que está netamente vinculada, por un lado, con la cultura judía, bien, que es la cultura básicamente del Mesías por venir, y también con la cultura, pues, quechua, según él. Así, pues, bueno, y así pues se establece una serie de dicotomías muy simplones, quizás, para nosotros, como el estar pertenece a los campesinos, el ser a las élites urbanas, el pueblo está, la minoría es, los blancos son, los negros están, etcétera, bien. Así pues, la única alternativa a la economía actual pues es básicamente volver prácticamente a la economía de subsistencia comunitaria. Bien, frente a estas posiciones, como digo, pues ingenuas a mi juicio, pero también en el sentido etimológico del término, como sabéis, ingeni es ingenum, ¿no? El nacido en el genus, en el lugar, en latín. El ingenuo es aquel que no es esclavo, que no es siervo, porque no ha sido traído a ese lugar pues por la vía de las cadenas, sino que nació allí y por lo tanto es libre, ¿no? Entonces es una filosofía libre, pero libre como como decía Marx, ¿no? Libre para morirse de hambre, libre para entrar en delirios de todo tipo. Bien, frente a esta posición, seguramente la posición más articulada, la que más me interesa, es la corriente llamada analéctica, bien, que tiene las siguientes características. En primer lugar, antes de entrar en cuestiones de tipo político-económico, es necesario hacer una especie de fundamentación ético-política de esa filosofía de la liberación, dentro de la cual el filósofo cumple un papel prácticamente profético y mesiánico, cumpliendo en la dialéctica entre el opresor y el oprimido el papel del libertador, del tercero que entra en discordia. Otra de las características seguramente más señaladas de esta filosofía de la liberación analéctica es que rechazan, o por lo menos no toman en consideración la mayor parte de la tradición filosófica latinoamericana, sino que beben principalmente de tradiciones pues heideggerianas, hegelianas, levi-straussianas, ¿vale? Entendiendo que quizás, porque en muy pocos de ellos, salvo ya posteriormente, estoy hablando por ejemplo de Enrique Dussel, ya a partir de los años 90 sí que tienen en consideración ciertas cosas, pero por lo menos en el primer periodo eran bastante reacios a tener en cuenta todo lo que no fuera, pues eso, Levinas, Heidegger, Hegel, etcétera. Bien, hay un desmarque evidentemente del marxismo y del freudismo y entendiendo que pues el problema de ideología está superado por la vía de la ética. Y se defiende, junto con la posición ontologicista, la idea de que el verdadero sujeto del filosofar es el pueblo y que, por lo tanto, el concepto de clase social quizás incluso no es pertinente para hablar de la estructura de la estratificación social en América. Y por último, lo que le da el nombre a la corriente es que, como método filosófico, en lugar de la dialéctica, que es un método filosófico pues típicamente tanto platónico como hegeliano, ellos hablan de una analéctica, o incluso Dussel acuña el término pues un poco bizarro de anadialéctica. Bien, ahora vamos a ver qué es esto. Estos son términos tomados básicamente de la lectura de Totalidad e Infinito de Levinas, publicada en 1961. La idea básica de Levinas es que la filosofía occidental hasta entonces se ha comportado como una filosofía totalitaria, dogmática, dominadora, no respetuosa de la alteridad, del otro escrito con mayúscula, sean estos pueblos, culturas, individuos, incluso la deidad. Es cierto, reconoce Levinas, que, por ejemplo, la filosofía hegeliana reconoce al otro, pero lo reconoce siempre como un momento en una dialéctica que termina reafirmando lo mismo. Así, frente a esta especie como del otro, como un segregado del yo, la apuesta de Levinas consiste en ir más allá de la ontología, esto es, de una especie de filosofía que simplemente describa el ser, para aproximarse a una ética, como una ética entendida como filosofía primera, que establece las condiciones de posibilidad de toda comunicación y de toda relación con los otros, según la cual pues la relación con el otro no es simplemente un momento secundario del despliegue, por así decir, del espíritu, sino que constituye, por así decir, el ser que se conjuga en vocativo, heme aquí, y no en nominativo, yo.
Bien, bien, entonces, bien, así, esa es la idea básica, la idea de que frente a la configuración hegeliana del otro como un ser distinto, habría que apostar por una diferencia, que es básicamente lo que luego teorizará Derrida, la diferencia con Z, esa diferencia que difiere en su diferir. Bien, esto quizás es demasiado poético pero, y no se entiende nada, pero bueno, es así tal y como lo explican ellos, así que así lo explico yo también. La idea básica, como digo, de Levinas era darle una vuelta a la idea de Heidegger, ¿no? Heidegger, como sabido, pues dice que el ser en el mundo primigenio es un ser en el mundo práctico. Uno se pregunta por la esencia de las cosas hasta que no se rompen o no fallan. Así pone el ejemplo famoso del martillo. Uno se pregunta por la esencia del martillo hasta que este rompe, porque hasta entonces es simplemente un ser a la mano o un ser ante los ojos, del cual se hace uso y que está relacionado de manera teleológica con otros elementos. Bien, pues frente a esta visión, podríamos llamarlo instrumentalista del mundo, pues lo que dice básicamente Levinas en Totalidad e Infinito y luego posteriormente en otros libros posteriores, es que la configuración del mundo es principalmente a través del encuentro con el otro, a través de ese cara a cara, de un rostro que principalmente plantea no una especie como de pregunta por el ser, sino una urgencia ética, lo que él denomina una curvatura del espacio ético, en el que el otro pues siempre está reclamando una especie de atención o de cuidado. Bien, evidentemente, por la propia terminología que usted está utilizando, incluso por el propio apellido del autor, pues se puede entender que cuando se está hablando de esta especie de otro, absolutamente otro, radical, que encuentra en relación con nosotros y nos interpela y nos establece nuestra subjetividad, pues lo que se está aquí trayendo entre manos, pues evidentemente es la teología negativa judía, ¿no? Según la cual, pues Yahvé es el que es, pero su esencia no consiste nada más que en ponerse delante de Moisés, por así decir, ¿no? Bajo la manera de una zarza ardiente, ¿no? Que nunca se entrega como un objeto, sino como un sujeto que se reafirma a sí mismo, pero siempre dialécticamente. ¿Bien? Ok, así, las categorías principales de esta ética de, por así decir, la alteridad radical, pues son evidentemente las del Antiguo Testamento, la de la viuda, el huérfano, el pobre, etcétera. Y dejando de lado, evidentemente, todo lo que tiene el Antiguo Testamento de articulación mítica de un pensamiento patriarcal, ¿no? Ok, vamos cerrando con los dos autores así más importantes de esta corriente ontologicista, que son Scanone y Dussel. Bien, Scanone pues tiene varios periodos filosóficos, pero básicamente me interesa aquí la forma en la que él, después de un viaje de estudios por Europa, pues regresa a Argentina y ve la transformación que está teniendo lugar en el episcopado argentino, precisamente a través de, gracias o fruto a el Concilio Vaticano II. Así él hace suyo, digamos, la frase de Blondel, a quien había dedicado su tesis doctoral, según la cual pues había que vivir como un cristiano y pensar como un filósofo. Bien, esta es la posición que básicamente articula en los textos que presenta en los congresos que ya hemos mencionado, que son fundacionales de la filosofía de la liberación. Esta es la posición que él ve, que articula, digamos, filosóficamente en un texto, que es el que vamos a comentar aquí, que es La liberación latinoamericana, en el que pues él habla de la toma de conciencia en América Latina, por todas estas razones que hemos señalado previamente, de la dependencia, de la dominación, en última instancia, de la opresión. Bien, hay 4 proyectos, según Scanone, en este contexto, digamos, de dominación continental. Por un lado estaría el proyecto neocolonialista de la generación liberal, ¿vale?, que propone una especie de copia servil o adaptación a los países más avanzados, Europa y Estados Unidos, el proyecto llamado como desarrollista del eficientismo tecnocrático, bien, que sería un proyecto propio, pero que básicamente sigue los parámetros tradicionales de lo que él denomina, en términos nietzscheanos, pero también Foucaultianos, voluntad de lucro y de poderío. Junto con este segundo proyecto pues estaría uno que llama los inversivamente subversivos, que son aquellos pues que quieren subvertir el estado de cosas del orden establecido. Por ejemplo, como hemos visto antes, Kush, ¿no? Kush pues hablaba de la lógica del ser frente al estar, lo blanco y lo negro, y entonces como básicamente donde estaban los que están arriba estarán abajo y los que estarán abajo estarán arriba. Básicamente esa es la idea, que es la objeción que le plantea Heidegger a Nietzsche, ¿no? Dice, Nietzsche no ha superado la modernidad, lo único que ha hecho ha sido darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y donde estaba Apolo, pues ahora está Dionisio, pero básicamente seguimos dentro de ese mismo esquema heredado de la tradición grecolatina, greco-judaica. Bien, junto con ese tercer proyecto de los inversivamente subversivos están los llamados totalizantes, inspirados en la dialéctica hegeliano-marxista, que son aquellos
que pues quieren eso, que quieren transformar la estructura económica sin transformar también la estructura mental. Dentro de los llamados subversivos, inversivamente subversivos, pues se distingue entre una forma de subversión cultural, que él denomina como un indigenismo ingenuo o un latinoamericanismo agresivo que rechaza con una negatividad abstracta todo lo que es europeo y norteamericano, que es un poco lo que hemos visto antes en Kush, no saber nada de Levi-Strauss, no leer nada, estar de espaldas a todo lo que se produzca allí y tan solo, pues en todo caso, revolver un poco la tradición quechua a ver qué sale de allá. Bien, otra que podríamos llamar subversión inversiva político-militar, según la cual pues se quiere utilizar las armas de la propia modernidad contra ellas mismas, que sería por ejemplo el proyecto revolucionario cubano. Bien, estos 4 proyectos, según él, pues tienen un problema, que es que los cuatro tienen un problema ontológico, que es que se cierran a la temporalidad específica latinoamericana y no dejan la posibilidad de un horizonte otro, de un comienzo otro latinoamericano. El primer proyecto, el proyecto neocolonial, lo que hace es absolutiza el pasado por miedo a todo cambio. El segundo también absolutiza, el desarrollista también absolutiza el pasado por miedo a todo cambio cualitativo. Por su parte, el proyecto revolucionario subversivo lo que hace es absolutizar el futuro, ¿no? La idea de un futuro absolutamente distinto, que no tendrá nada que ver con el presente, mientras que el último proyecto, el proyecto de marxista hegeliano, sí que tiene en cuenta la relación entre el pasado y el futuro, pero lo que hace es absolutizar la relación, ¿no? Entonces se convierte, por así decir, en una absolutización del presente, que es lo que siempre se ha acusado, por ejemplo, a Hegel, ¿no? Que es un filósofo de la absolutización del presente. Bien, ya voy cerrando, de verdad, ¿eh? Junto con esta especie de malentendido temporal, pues también hay un malentendido ontológico respecto al ser, a saber que el ser se entiende permanentemente como sustancia, como sujeto, como hipokeimenon, con rasgos que son los de la identidad, la necesidad, la inteligibilidad y la eternidad, negando por lo tanto la diferencia, la negatividad, la gratuidad, el misterio y la novedad histórica, con lo cual no se deja pie, no se deja lugar a la posibilidad del respeto a la diferencia y de la alteridad del pueblo latinoamericano. Según él, Scanone tan solo superará esta totalidad dominadora bajo lo que él denomina el método analéctico, ¿bien? Que consiste en una suerte de dialéctica abierta. Vamos a ver ahora qué es el método analéctico, por el propio Ana, ¿no? Otro, lecto, vamos, logos de la alteridad, según la cual pues no hay una síntesis, por decirlo rápidamente en términos hegelianos, también de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, de Adorno, una dialéctica negativa en la que el otro no es simplemente un punto de apoyo para una síntesis posterior, sino que permanentemente, digamos, está abierto a la posibilidad de la alteridad bajo la forma de la pobreza, según la cual, pues, pobre es todo el mundo, es toda persona, en tanto que persona arrojada en esa relación del cara a cara con el otro, o sea que todo el mundo se encuentra, por así decir, en una especie de contingencia y de necesidad permanente en la cual no somos, digamos, individuos autónomos desde el comienzo. A ver, esta posición, por ejemplo, se puede entender mucho mejor si uno aplica, por ejemplo, teoría etológica, ¿no? El ser humano, como es sabido, las crías de la mayor parte de los mamíferos superiores son autónomas o independientes en términos motrices prácticamente a la hora, y en términos alimenticios pues aproximadamente al mes, 2 meses, ¿bien? Frente a eso pues tenemos unas estructuras sociales que llevan a que por así decir, pues uno es hijo de papá hasta los 25, 26, o en España, por ejemplo, la gente no se independiza ni sale de casa a los 35 años, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? Que somos una especie que de lo que llaman la neotenia. De hecho, tenemos rasgos, mantenemos rasgos de infancia hasta muy elevada edad, y de hecho se van manteniendo cada vez más rasgos de infancia, y de ahí, por ejemplo, pues todo lo que es la conversión del concepto de juventud en un concepto límite, unos jóvenes hasta los 35 años o hasta los 45, hasta lo que sea. Bien, pues no, entonces todo ser humano, en la medida en que somos nacidos en esta estructura de interdependencia, necesitados de caridad, etcétera, lo que sea, ayuda, alimento, lo que sea, pues somos pobres, bien, según él. Y por lo tanto nos mostramos ontológicamente nuestra desnudez. Bien, en esta relación que no es una relación puramente simétrica entre el yo y el otro, sino que en el caso latinoamericano se articula bajo la dominación, en la relación entre el dominador y el dominado, o entre el opresor y el oprimido, porque esta es más bien la terminología que utilizan ellos. Es interesante ver cómo aquí hay otro giro de tuerca. Hemos visto cómo
desarrollo y subdesarrollo, dependencia, independencia, dominación, liberación, opresión, emancipación. Bien, aquí la emancipación se realiza en la dialéctica entre el opresor y el oprimido gracias a la intervención de un tercero. Ese tercero es evidentemente el intelectual, el filósofo, que cumple la labor pues un poco de intermediador, o Scanone habla del resto en términos bíblicos, que tiene una posición intermedia entre el todo, que es el opresor, y la nada, que es el oprimido. Esto es, el tercero, ese tercero al que él apela, pues sería precisamente el ser, sería el ser en tanto que ente contingente que se da en un presente, entendido como mera fractura entre un pasado y un futuro por venir. ¿Bien? Así pues, este juego analéctico tiene como objetivo, por un lado, reflotar las situaciones de conflicto reales, explícitos o latentes, para que haya una posibilidad de una praxis que anuncie aquello que ya está dado en el pasado. Bien, una cosa también curiosa, pero que está, por ejemplo, también en el pensamiento de Walter Benjamin, ¿no? La idea de que toda la revolución pues tiene que ser redimir también a los propios muertos. Así pues, el paso a la situación límite de esta especie de dialéctica negativa o analéctica consiste, pues eso, en recuperar proyectos fallidos emancipatorios para plantear la posibilidad de una emancipación futura que no pase por la repetición del mismo a través del otro. ¿Bien? Esto se articula, según él, a través de la angustia y la muerte, la obediencia como audiencia, como audiencia hacia afuera, como también apertura hacia la exterioridad, y lo que él denomina el trabajo. Aquí vemos lo que podríamos llamar la aparición de la vía larga, esto es de no solamente entrar en consideraciones ontológicas o éticas, sino también económicas, en Scanone. Scanone no solamente habla, digamos, pues de la ética, de la autoridad o de la alteridad, sino que también pues entra en cuestiones de disquisición, como estamos viendo, ¿no? Económica, que se verán también en el caso de Dussel, donde no solamente se trata de establecer una relación pues ética con el otro, sino también de articular aquello que Dussel denominará la comunidad de los trabajadores. Bien, ya está, sin más. El Scanone también continúa bajo esa idea de Kusch, de que frente al ser pues hay que reivindicar el estar. Eso sí, dándole un giro colectivo a la ética de Levinas, bajo la idea de que esa relación con el otro no es una relación puramente individualista, sino que se articula a través de un nosotros pueblo, que no es un nosotros reificado ya preexistente, sino que se va articulando en el propio proceso, digamos, analéctico. Bien, y cuya universalización no es factual sino puramente simbólica. Quiero decir que nunca vas a contar de tu lado con todo el pueblo, sino simplemente siempre con una especie de alegoría o símbolo o modelo del mismo. Esto es una cosa que luego se pondrá de moda pues en todo lo que es la filosofía de la izquierda lacaniana a partir de los años 2000. Principalmente estoy pensando en Ernesto Laclau, quien, como he sabido, pues ha tenido mucha influencia posteriormente, en el caso, por ejemplo, de mi país, en el partido político Podemos, bajo esa idea de un populismo entendido como construcción del pueblo, que es una cosa que está en Bolívar, al fin y al cabo, ¿no? La idea de que el pueblo no se da, sino que se construye en el propio proceso revolucionario, político, el que sea. Bien. Y ya de verdad que no voy a abusar más de vuestra paciencia. Bueno, entonces cierro ya de verdad con me voy a soltar un par más de cosas de Scanone, que la verdad a mi juicio es un autor muy digno de consideración, en la medida en que, como digo, pues matiza a Levinas no solamente por la vía individualista colectivista, sino también por la vía de la cuestión religiosa, en la medida en que su inspiración, su fuente teológica no es tanto pues esa teología negativa judía donde Yahvé se da como lo absolutamente otro, sino una especie como de pues catolicismo reformista, si esto no es una contradicción abyecto, ¿no? Jesuita, vamos a decirlo rápidamente, en el que pues Dios también se da como pobre, o sea, Dios es Cristo, ¿no? Dios se sacrifica por nosotros y Dios, por lo tanto, está entre nosotros en la tierra y, por lo tanto, también se entrega en la relación ética del cara a cara y de una trascendencia que se ofrece siempre, pues eso, como simbolización, como alegoría. Bien. ¿Estáis muy cansados o queréis un poco más? ¿Estáis cansados? Vale, pues voy cerrando. Principalmente el giro que tendrá también Dussel, pero que se ve aquí muy bien en Scanone, es cómo se pasa, digamos, de este contexto en el que el principal interlocutor es Levinas a un contexto en el que el principal interlocutor ya son Habermas y Apple, con la idea de la
de la acción comunicativa de Habermas, o el a priori de la comunidad de comunicación de Apple, pues que está dentro del llamado giro lingüístico, ¿no? Donde pues hay una división entre, por así decir, un modo de desarrollarse en el mundo de carácter técnico y uno de carácter social, principalmente articulado dialógicamente, ¿no? Bien, entonces aquí pues él establece una serie de puntualizaciones pero que básicamente repiten lo mismo que con la terminología de la filosofía dialéctica de Apple y de Habermas, como es esto que hemos dicho previamente, de la construcción intercultural de un nosotros, que no se reifique en una especie como de sustancia preexistente, sino que se abra a lo que él denomina el ya sí, pero todavía no. Bien, voy a leer una cita que yo creo que es interesante. Dice: es imposible reinterpretar la dialéctica que Apple coloca más allá del idealismo y el materialismo como una dialéctica, mejor dicho, como una analéctica, cuyo principio no es meramente ideal o puramente futuro, sino que realmente está en y más allá de la realidad empírica, dándose actualmente en ella, ya sí, pero todavía no. Bien, junto con Scanone, pues Dussel, como digo, es el principal autor, un autor que es conocido por sus diversos periplos. Seguramente de su biografía sea más digna de entresacar pues los 2 años que estuvo en una comunidad cristiana dirigida por Paul Gautier, trabajando como peón, como trabajador manual en Israel, que fue donde se dio cuenta pues que él no era un filósofo universal, sino que era que en Israel pues era reconocido como perteneciente a una determinada etnia o origen geográfico y político, y fue en ese momento en el que él descubrió la importancia de recuperar pues el proyecto historicista de CEA, yendo más allá de lo que en su juventud había denominado una simbólica latinoamericana. Bien, esta simbólica latinoamericana que él plantea en su etapa de estudiante y luego pues doctorando, 1952-1968, es una especie de simbólica influida evidentemente por Paul Ricoeur y su simbólica del mal, según la cual pues es posible, por así decir, establecer una hermenéutica de la relación entre culturas. Él descubre, Dussel, precisamente en sus estancias en Madrid, siendo discípulo de Zubiri y luego posteriormente con Gautier en Israel, que esta relación hermenéutica de simbología tan solo es posible entre culturas que se encuentran más o menos en relaciones simétricas o de igualdad, pero que el enfrentamiento simétrico que se había dado entre el Occidente y Latinoamérica tan solo se puede entender bajo un tipo de filosofar, que es el filosofar arquetípico judío y no griego. Bien, así pues, dice de Dussel literalmente, debo aclarar que Levinas nos sirvió al final de la década de los 60 para construir una filosofía de la liberación, como Feuerbach pudo servir a Marx entre 1842 y 1848, nos despertó del sueño ontológico cerrado. Los dos textos más importantes de este periodo de Dussel seguramente son Método para una filosofía de la liberación y para una ética de la liberación latinoamericana, en el que dice cosas como la siguiente: la experiencia originaria de la filosofía de la liberación consiste en descubrir el hecho masivo de la dominación del constituirse de una subjetividad como señor de otra subjetividad en el plano mundial desde el comienzo de la expansión europea en 1492, hecho constitutivo originario de la modernidad, centro-periferia, en el plano nacional, élites, masas, burguesía nacional, clase obrera y pueblo, en el plano erótico, varón mujer, en el plano pedagógico, cultura imperial, elitaria versus cultura periférica popular, en el plano religioso, el fetichismo en todos los niveles, etc. Esta experiencia originaria, vivida por todo latinoamericano, aún en las aulas universitarias europeas de la filosofía, queda mejor indicada en la categoría del autrui, del otro, de la persona como otro, como Pauper. Bien, esto es básicamente el resumen que hace de la influencia de las diversas influencias que luego se verán expresadas. No voy a entrar en la filosofía postmoderna de Dussel, pero va más o menos por la línea de lo que ha comentado aquí, que el comienzo de la modernidad no está en Descartes con el ego cogito, sino que está con Hernán Cortés con el ego cónquero. Bien, y que por lo tanto, bien, sin más, entonces por lo tanto él considera que la superación de la ontología se da por un lado a través de Zubiri con su realismo naturalista, llamémoslo así, y por otro lado con Levinas, con su ética, que ya hemos comentado en el caso de Scanone. El año 75 seguramente es el año más decisivo de la vida de Dussel, precisamente por la bomba que le ponen en su casa y que le obliga, también con el golpe de Estado en Argentina, a exiliarse aquí a México, obligando también a dar una vuelta de tuerca a ese primer planteamiento de carácter ético y ontológico que había tenido la filosofía de la liberación. Así, lo primero que hace nada más llegar a México es montar un seminario de lectura intensiva de Marx, donde él llega a conclusiones muy distintas a las que habían planteado prácticamente todos los expertos marxólogos hasta entonces, a saber, la distinción famosa entre el joven y el Marx adulto,
que está en Lenin, pero que también luego está en Althusser, según el cual pues habría un primer Marx, que es el de los manuscritos de economía y filosofía, que sería un Marx ético humanista, el Marx de la alienación y de la liberación a través del trabajo, pues así como decir, ¿no?, el trabajo autónomo, frente al Marx, por así decir, cientificista del Capital. Bien, o sea, una contraposición clásica. Pues bien, lo que afirma es que el verdadero Marx antropológico y ético, el Marx antimaterialista, es el Marx del Capital, de lo que él denomina los 4 borradores del Capital, tomando en cuenta pues evidentemente los Grundrisse, y que el que es un Marx cientificista o que no tiene que ser tomado en consideración para una filosofía de la liberación es el Marx primero, el Marx humanista. Así pues, Dussel reivindica un humanismo distinto al que había sido rechazado por parte de Althusser o, por ejemplo, por parte de Lenin, que era ese humanismo del joven Marx. Bien, así que él hace aquí ¿cómo se conjugan estas dos dimensiones, por así decir, ¿no? La idea de que el verdadero Marx humanista es el Marx del determinismo, por así decir, del capital, y no tanto el Marx de las visiones más o menos pues idealistas, hegelianas o incluso protoexistencialistas de los manuscritos de economía y política. Pues esto se conjuga básicamente con lo que hemos visto previamente, con Levinas, bajo la distinción que está en Levinas, pero que también está en Wittgenstein, entre lo que se dice y lo que se muestra, lo dicho y el decir mismo. Bien, así pues, habría una esfera de lo dialógico, de las relaciones analécticas que se articularían principalmente pues a través de los términos ya establecidos por Habermas y Apel, con la salvedad de que el fundamento último de toda dialéctica o de todo diálogo es el encuentro con el otro, y junto con eso habría una especie como de substrato de lo no dicho o de lo que se muestra pero no se expresa, que es precisamente la economía, que es la cultura, lo erótico, etcétera, todos aquellos lugares en los que se da ese mecanismo de dominación que hemos visto previamente, ¿no? Bien, entonces, así pues, él establece pues toda una serie de catalogaciones de diversas formas de relación, ¿no? La proximidad, la proxemia, la poiesis, la praxis, la enomenología, la epifanía, que no voy a entrar en ello, de las diversas relaciones entre hombre y naturaleza, hombre-hombre, que es, por así decir, el punto en el que su obra alcanza un mayor grado de sistematización o por lo menos de catalogación, taxonomización de las diversas formas de relación otra con el otro. Bien, entonces, lo sustancial, y ya voy de verdad cerrando, es que, sí, pues eso, que... A ver, ¿cómo cierro esto? Sí, que hay que puntualizar las teorías dialógicas de Habermas y Apel, en primer lugar, por abajo, diciendo que como sustrato a toda comunidad dialógica hay la interpelación del otro, que es un otro pobre, huérfano, lo que sea, necesitado, conjugando el yo en vocativo, heme aquí, y que también desde dentro se tendría que ver hasta qué punto la idea de la comunidad ideal de comunicación pues no está encerrada en un sistema y mundo de vida, una Lebenswelt, que es la arquetípica de los países del primer mundo en el que están viviendo pues estos dos filósofos, ¿no? Habermas y Apel. Bien, junto con estas dos puntualizaciones, pues él afirma que junto con todo el aspecto de lo dialógico y dialéctico o analéctico o anadialéctico hay un entramado de relaciones interhumanas que no se reduce a lo puramente lingüístico. En ese sentido, Dussel es uno de los primeros filósofos, a mi juicio, en la tradición continental que escapa a la llamada cárcel del lenguaje, al llamado giro lingüístico, según el cual pues parecería que todo a partir de la filosofía de mediados del último tercio del siglo XX pues es lenguaje, ¿no? Esto está en Derrida, el panlingüisticismo, el pantextualismo. Y así Dussel dice que hay algo fuera de esa cárcel del lenguaje. Así establece una analogía según la cual, pues si Searle habla de una comunidad de comunicación donde se dan lugar los actos de habla, también se puede hablar de actos de trabajo que se tienen lugar en comunidades trascendentales, que son comunidades de trabajadores. Bien, así junto con una especie de pragmática trascendental que sería la dialéctica o la neodialéctica de Habermas con las puntualizaciones ya dichas, habría una economía trascendental que sería la economía pues marxista, pero sobre todo también puntualizada por las contribuciones del feminismo radical de los años 60-70. Bien, cierro con Dussel y por desgracia pues me voy a dejar en el tintero a Ceruti diciendo lo siguiente. Dussel abre un último
capítulo que es el cierre, realmente el final de la filosofía de la liberación, con su libro publicado en el año 98, Ética de la liberación en la época de la globalización y de la exclusión, en la cual pues lleva a cabo una crítica no solamente de lo que hemos visto, que son las éticas formales, las éticas de Levinas o de Habermas y Apple, etcétera, sino también unas ciertas éticas que son éticas pues puramente procedimentales, que plantean no los fines últimos de la vida buena, sino los marcos en los cuales se puede plantear esa pregunta. Bien, junto con esas especie de éticas formales, pues hay una serie también de éticas materiales que él critica, como es por ejemplo pues el utilitarismo, las éticas axiológicas, las éticas de la felicidad, o también por ejemplo los comunitarismos que estaban muy en boga por aquel entonces, ¿no? McIntyre, Taylor, Walzer, compañía, diciendo lo siguiente: todas estas éticas en última instancia quieren reducir la forma de conducirse en el mundo éticamente a un solo principio, son uniprincipialistas y en esa medida son reduccionistas, y frente a eso pues hay que apostar por una ética pluriprincipal, bien, en la que pues se tenga en cuenta también que a pesar de que en el orden de la justificación pues los principios son múltiples, en el orden del descubrimiento toda ética se sostiene bajo lo que ya hemos visto varias veces, ¿no? La encuentro con esa especie de otro que te provoca y que por lo tanto genera una vocación ética a través de esa alteridad radical basada en la caridad, la necesidad, la pobreza, la caridad, lo que sea. Bien, y cierro simplemente, aunque ya me he ido prácticamente a la hora y media, puntualizando una cosa sobre Cerruti, porque Cerruti y su corriente problematizadora, a la que pertenecen pues no solamente él, sino el llamado Grupo Salteño, que fue un grupo que se articuló en torno a una reunión en Salta, Argentina, en 1975, al que pertenecen José Severino Croato, Manuel Ignacio Santos y el propio Cerruti. Pues estos autores son principalmente autores de que en una línea, digamos, altuseriana, viene a decir que no es lo mismo declarar fundada una problemática que fundarla realmente, y que en ese sentido, pues hay que ser sistemáticos en el pensamiento de la filosofía de la liberación, y no vale con este tipo de poesías más o menos teológicas a las que estamos acostumbrados a través de Derrida o de Levinas, y que el propio discurso de la filosofía de la liberación, tal y como ha sido presentado por todas las tradiciones previas, pues está lastrado porque no cumple lo que según él son las tres condiciones mínimas de toda filosofía de la liberación. En primer lugar, conocer y tematizar la estructura compleja en la que está constituida la realidad, o sea, hacer frente a la invitación de Kant del sapere aude, del atreverse a pensar y atreverse a conocer la realidad. En primer lugar, entender la realidad para primero entenderla para luego transformarlo. Bien, y finalmente hacer una autocrítica de los propios deseos, no vaya a ser que estos caigan en la misma lógica moderna que se quiere destruir. Así pues, la posición de Cerruti es una posición en la que la filosofía también analiza históricamente su pasado para ver, político también, para ver aquellos momentos negros de dominación, pero aquellas posibilidades también de emancipación que quedaron fallidas o que fueron realizadas parcialmente. Bien, y junto con esa especie de visión retrospectiva había también una función, y se le otorga una función dentro de esta visión crítica de la filosofía de la liberación al concepto utopía, que es un concepto que no aparece en ninguno de los otros autores previos, según el cual pues la utopía no es simplemente una especie de genio literario que consiste en construir sociedades a bobo en islas lejanas, tal y como hizo Tomás Moro o Campanella, pero tampoco es una especie simplemente de delirio subjetivo de un mundo reconciliado, sino que la utopía es una especie de concepto operativo, ¿vale?, que sirve para conjugar y coordinar diversas formas de deseo, intención y revolución, ¿vale?, orientando y poniendo en práctica la espontaneidad de los seres humanos hacia una lucha por la libertad y la autonomía y la dignidad. Bien, cierro finalmente con... Sí, voy a decir, ya está, esto es todo. Venga, muchas gracias por su paciencia. Y eso es todo, gracias. Sí. Bien, pues ahora tenemos un espacio para preguntas, comentarios, críticas, lo que ustedes quieran. Quien quiera, levante la mano. Adelante, doctor. Buenas tardes, bienvenido a Aguascalientes. Muchas gracias por su conferencia. Creo que se aprecia mucho el trabajo que usted ha presentado, no solamente, como había dicho, desde una especie de visión imperial de lo que nosotros estamos pensando, sino que creo que eso también da posibilidades a la reflexión. La distancia
respecto al pensamiento, también nos permite aclarar algunos asuntos que a veces por estar inmersos en ellos no vemos con tal claridad. En ese sentido sí, pues le felicito por este estudio acucioso de este movimiento de filosofía de la liberación que, pues, que se ha desarrollado y que ha llegado pues a diferentes conclusiones, e incluso ya a veces se empieza a mezclar con otro tipo de propuestas, ¿no? Tengo entendido que el doctor Dussel también ha estado dialogando mucho con una posición hermenéutica analógica. Sí, la Beuchot. En la Ciudad de México, y ambos pues han estado discutiendo estas posibilidades de transformación a partir justamente de esta anadialéctica por un lado y esta propuesta analógica del doctor Beuchot, que aquí incluso en nuestra propia universidad pues ha tenido algunos seguidores, ¿no? Quizás el que más ha publicado en esta línea es el doctor José Antonio de la Torre. Jesús Antonio de la Torre, que de hecho hizo un trabajo doctoral donde tuvo precisamente como sinodales a Dussel, a Beuchot y a Luis Villoro, que también de alguna manera estuvo relacionado con este movimiento, aunque él de una manera mucho más amplia y tenía intereses diversos, pero que pues finalmente, por ejemplo, fue uno de los grandes interlocutores del movimiento zapatista aquí en nuestro país, ¿no? Luis Villoro, Alberto Castillo, y entonces justamente creo que las consideraciones que usted hace, tanto contextuales como filosóficas, pues nos permiten tener una visión mucho más clara de esto que ha pasado. En la licenciatura en filosofía, en esta universidad, hay un curso que se da de filosofía latinoamericana y hay 2 de filosofía en México. ¿Y quedaron 2? Bueno, había 2 en el pasado, en el plan nuevo queda 1, pero que de alguna manera también se retoman estas temáticas. También quisiera preguntarle si usted ya tiene algo publicado que podamos consultar acerca de estas ideas que usted nos ha presentado, y también, no sé, ver la posibilidad de que, si está interesado, pues llevarse algunos libros del doctor Jesús Antonio, ¿no? Algunos. Yo sé que como anda viajando por todas partes, la carga más fuerte siempre es la de los libros, ¿no? Siempre uno tiene muchas... Es el vicio, yo tengo un vicio por esto de los libros bueno, muchas gracias por su pregunta. ¿Cómo se llama usted, perdón? Enrique Luján. Enrique Luján. Bueno, sí, que estuvimos en contacto. Vale, Enrique, pues mucho gusto conocerte analógicamente, ¿no? Después de haberte conocido digitalmente. Y empezando precisamente por la cuestión de la analogía, o de la relación que puede haber entre la hermenéutica analógica y la anadialéctica, o analéctica. Sí, soy consciente de los debates Dussel-Beuchot. De hecho, cuando esté en San Luis, voy a participar en un congreso que ha organizado el Instituto de Investigaciones Humanísticas con Beuchot, y hablaremos seguramente de cuestiones de hermenéutica, y es un autor a mí me parece muy bueno, muy interesante, además uno que también, digamos, ha conjugado una posición sistemática de construcción, digamos, de su propio sistema filosófico, ¿no? Que es esto que se suele llamar como la hermenéutica analógica, junto con una revisión de todo el pasado filosófico español. De hecho, no se entiende para nada, digamos, sus posiciones si no se conoce todo lo que tiene que ver con la doctrina de la analogía del ser, tomista, y luego posteriormente de la escolástica española, ¿no? Según la cual el ser no es unívoco, sino que es analógico, equívoco, incluso puede llegar a ser equívoco, y no se predica de la misma forma el ser de Dios que de sus criaturas, incluso hay gradaciones dentro de ellas, ¿no? Entonces es esa analogía según la cual que también tiene un componente de alegoría, en la medida en que todos, por así decir, cada criatura pues es una especie de microcosmos que ya muestra en pequeño pues la totalidad y apunta, por así decir, de alguna forma, simbólicamente, como si es un símbolo de Dios,
Bien, esta visión cristiana y escolástica del mundo, pues evidentemente influye decisivamente a Beuchat, que conoce muy bien pues todo lo que es la tradición filosófica no hispana, y no tanto Dussel como Toscanone. De hecho, yo creo que Dussel pues habrá seguramente, Dussel seguramente es un interlocutor más interesante de Beuchat que Scanone, por la sencilla razón de que por lo menos tiene posiciones un poco más alejadas, porque la posición de Scanone precisamente, y en esto es en lo que ellos digamos que discrepan respecto de Levinas, es que se puede aplicar la analogía, los razonamientos analógicos también a Dios. Es decir, que Dios no es lo absolutamente otro, aquello que se da como pura exterioridad, que con muchos tiene un contenido ético, pero que carece de toda otra determinación concreta, ¿no? Frente a esa visión que también se hace un corte radical entre lo que sería, por así decir, el ámbito de la ética y el de la política, que es una visión pues en parte muy judía, pues la posición católica también de Scanone, a mi juicio, influida por lo menos por el catolicismo, pues es que aunque al César hay que darle lo de César y a Jesucristo lo de Cristo, pues sí que hay algunos puntos de interconexión, por así decir, entre los ámbitos de la ética y la política. Es lo que le permite darle una vuelta a todo lo que es Levinas, para que no quede simplemente como una especie de juego formalista, como una especie de caridad cristiana, ¿no? Sino que se articule bajo la posibilidad de una emancipación y no de una emancipación y de una superación de la relación uno a uno. Entonces la idea básica, eso es lo que comentaré yo en relación a la cuestión de la analogía, ¿no? Y de la anadialéctica y de la relación que existe es total. Es que no se entiende para nada, te doy la palabra ahora, la relación, o sea, no se entiende para nada porque ellos hablan de analéctica y utilizan ese prefijo griego y no el otro, sino es por la tradición escolástica española. ¿Bien? Y cuando digo española me refiero en general hispana, independientemente de dónde naciera, ¿no? O sea, quiere decir que yo ahí no hago distingos. Luego, Luis Villoro, sí. Luis Villoro para mí es uno de los autores más interesantes seguramente de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX por su evolución, ¿no? Desde los momentos, los hitos fundamentales del indigenismo, o así se titulaba, no recuerdo cómo se titulaba, su primer libro sobre indigenismo, ¿no? Que es una revisión de las tesis de Manuel Gamio y de todo lo que fue pues, el libro Hacer Patria, la institución de esa especie como de indigenismo nacional, de incorporación de las clases indígenas al proyecto del PRI en los años 30-50 aproximadamente. Bien, pues es muy interesante ver cómo Villoro, que estaba próximo al grupo Hiperión en esos años, Emilio Uranga y compañía, en posiciones, pues eso, indigenistas, etcétera, evoluciona hacia la filosofía analítica en los años 70 con Fernando Salmerón y la fundación de la Revista Crítica y del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y de esa posición, que es una posición, podemos llamarla tecnocrática, según la cual pues ya México en los años 70, con su crecimiento económico, apuntaba a convertirse en una especie de segunda de potencia media económica, a la manera un poco de Brasil o de Japón, etcétera. La idea que tenían en mente, porque una cosa que suele malversar, yo he dado una charla cuando estuve en León sobre escolástica, positivismo y filosofía analítica como filosofías políticamente implantadas en América Latina, bajo la idea de que no son filosofías gnósticas o alejadas de proyectos políticos concretos, sino que en el caso del positivismo está muy estudiado, es muy conocido, pero en el caso de la filosofía analítica también. La filosofía analítica en Argentina, pero también en México y principalmente, tuvo un proyecto socialdemócrata, si se quiere decir, muy importante, tecnocrático, desde arriba, etcétera, y que es la posición que tenía Villoro en aquellos años con el famoso debate sobre el concepto de ideología, y también el debate que tuvo con CEA sobre el significado ideológico de la filosofía analítica, en el que CEA, como es muy sabido, le echa en cara Villoro le echa en cara a CEA que no es preciso con su terminología, que es muy poético, que hace poesía en lugar de filosofía, y CEA le replica que él puede ser muy preciso y todo lo que quiera, pero que no es consciente, al no hacer historia no hacer historia de la filosofía en Latinoamérica y no ser consciente de las determinaciones estructurales, no sabe que él mismo es un peón al servicio del imperialismo filosófico yanqui, bajo una idea que también era muy de época, de que al Tiamat soviético, como filosofía oficial de la Unión Soviética, le respondía a la filosofía analítica como filosofía oficial del imperio yanqui. Pero evidentemente, como esto está estudiado en un famoso libro de Reich, que es un libro Reich que se llama algo así como La filosofía analítica de la Guerra Fría, que muestra, por ejemplo, cómo la filosofía analítica en Viena tiene un proyecto socialdemócrata vinculado con lo que se llamaba el austromarxismo,
De hecho, Carnap, cuando viaja a Estados Unidos, es perseguido por el FBI y en todo lo que es la caza de brujas macartista por sus filiaciones socialistas. Y no es hasta más adelante, con Quine y con Putnam y demás, que la filosofía analítica se vuelve una filosofía aséptica, dedicada puramente a cuestiones de filosofía de la ciencia y sin tomar en cuestión cómo el principal objetivo de la filosofía analítica en Viena era articular una comprensión unitaria de la ciencia para no dejarla en manos de los tecnócratas, precisamente, y de las élites que pudieran decidir de manera no democrática qué hacer con esas posibilidades técnicas o científicas, que es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, tanto desde el punto de vista del New Deal estadounidense y inglés, como desde el punto de vista del nazismo alemán, ¿no? Que es el uso de la tecnología y la ciencia con fines perversos, no democráticos, lo que se quiera bien. Entonces, a mí me parece interesante Luis Villoro, precisamente porque refuta a CEA empíricamente. O sea, Luis Villoro sí que es cierto que era muy apolítico, despolitizador en aquellos años, en los años 70, pero él, como por ejemplo algunos autores de la filosofía de la liberación que no he mencionado, como el caso de Miró Quesada, el peruano, a pesar de que ellos son muy rigurosos cuando tratan ciertos temas, pues por ejemplo Miró Quesada trabaja mucho sobre filosofía de las matemáticas y demás, no descuidan la realización práctica de la filosofía en sus determinadas sociedades políticas. Esto tampoco estaba tan descuidado en el caso de Bunge. Es decir, Bunge, antes de convertirse en un filósofo internacional, una especie como de diva, una estrella que va de aquí a la Meca, las memorias de Bunge, no sé si las han leído, pero son maravillosas, porque cuenta su absoluta desconexión con el mundo real, hasta el punto que en los años 80, prácticamente llegando a los 90, llega a pensar en la posibilidad de quedarse a vivir para siempre en Rumanía, entendiendo que el gobierno de Ceausescu es un paradigma de gobierno casi ilustrado, o sea que es un delirio no saber ni lo que estaba sucediendo en la Rumanía de aquel entonces. Pues Bunge, antes de convertirse, como digo, en un tipo sublime, ¿no?, pues tenía conciencia de esto, y de hecho él es el organizador de la primera universidad proletaria de Buenos Aires, en los años 40. Claro, lo que pasa es que con el exilio argentino que se produce precisamente con los sucesivos golpes de estados y con los periodos peronistas, antiperonistas y todo esto, pues Argentina, por así decir, ha quedado vaciada de proyectos políticos reales implantados sus determinados ahí, y se ha convertido en una filosofía un poco más como petulante, o así la vemos un poco en general, yo creo, vamos, un poco es la visión que se tiene por lo menos en España de ciertos filósofos argentinos. Sí, ¿tenías una pregunta? Una precisión. Aunque el doctor Mauricio Beuchot es dominico y su tesis, su formación es en Santo Tomás, él jura que no ha tomado de ahí la idea de que Dios es unívoco, ni equívoco, sino análogo. De hecho, la misma idea está en Aristóteles, no, el ser no es unívoco ni equívoco, y sin embargo, el mismo Beuchot dice que la ha tomado de Pitágoras. Solo como ¿De quién, perdona? Pitágoras. De Pitágoras, mira. Solo como precisión, ¿no? Ah, vale. Pues otra cosa interesante es en qué medida podríamos pensar una ética y una teología independientemente del imperialismo filosófico europeo, porque querámoslo o no, de alguna manera el jueguito en el que estamos inscritos, que es la filosofía, es un juego europeo, ¿no? ¿En qué medida tiene posibilidades una filosofía latinoamericana que pueda plantear un respeto al otro, una forma, un comportamiento al otro, con un otro que no sea absolutamente incognoscible, tipo Levinas, tipo Derrida, tú lo mencionabas, ¿no? Y esa sería mi cuestión. Sí, mira, por ejemplo, yo procuro tener una noción de filosofía también analógica. Muchas gracias por la precisión, por cierto, de Pitágoras. Según la cual, pues filosofía no se dice de muchas maneras también, ¿no? Y en ese sentido, pues una cosa es la filosofía, podríamos llamarla en el sentido mundano del término, por utilizar la distinción kantiana entre filosofía mundana y académica. Entonces, la filosofía en el sentido mundano del término, pues es cosmovisiones, Weltanschauung, Lebenswelt, formas de manejarse en el mundo. En ese sentido, todo ser humano tiene una determinada filosofía, y prácticamente hay una filosofía por cultura o ámbito de influencia cultural, lo que se quiera decir, ¿no? Otra cosa es que sea la filosofía en el sentido académico sistemático. Porque yo creo que más allá de la cuestión etimológica, perdón, no he mencionado que, sí, creo que ha sido por el agua que se me ha metido por otro conducto. No he mencionado que Dussel y Scanone pues hablan de cómo, más allá de la filosofía entendida como amor al saber,
tenemos que convertir la filosofía en una especie de saber amar, ¿no? Bueno, jugar etimológicamente con los términos. Bien, pues más allá de la etimología, que evidentemente cifra un origen griego al de la filosofía, pues habría que ver exactamente qué es lo específico, porque cuando uno está leyendo a Platón, por ejemplo, cuando uno está leyendo cuando uno lee, por ejemplo, incluso a Pitágoras, y lees al lado a Nezahualcóyotl, pues son formalmente, estilísticamente muy similares, ¿no? Al fin y al cabo, un género poético, rapsódico, sobre temas, pues sí, humanísticos, pero también de lo que luego llamamos nosotros ontología, etcétera. Pero Platón supone como una especie, a mi juicio, o sea, yo creo que es una especie también de lector, ¿no? El salto es cualitativo, a mi juicio, ¿no? Y estar leyendo a Platón y Aristóteles y estar leyendo por otro lado, pues yo que sé, a Lao Tzu o a Confucio. A mí me interesa también mucho toda la cuestión de las filosofías orientales y la estética oriental. Yo en mi curso de estética pues procuro dar clases también de estética china, estética india, y le dedico muchas sesiones a estas cuestiones. Pues son cosas radicalmente distintas. Entonces, lo que podríamos reconstruir como específico de la filosofía griega, pero que podría haberse dado en cualquier latitud y que a mi juicio sí que se ha dado en otras latitudes, es la relación entre ciencia y filosofía. Es decir, que la filosofía no se entiende sin la ciencia y que de hecho es la principal cuestión que se está dirimiendo en los procesos, por ejemplo en Europa, de desmantelamiento de las instituciones filosóficas, bajo el argumento de que ¿quién quiere filosofía cuando ya tienes ciencia? Esa es la filosofía espontánea de los científicos, como es sabido, Hawkins y todos los grandes cosmólogos que se dedican a hacer divulgación científica en sus ratos libres, pues tienen la idea de que la filosofía ya quedó caduca. Dawkins, todos estos ateos así que provienen o bien de la biología o bien de la física, pues argumentan que la verdadera filosofía es la suya. Quiero decir que hay más filosófico que un agujero negro y los problemas que plantea en la cuestión del espacial temporal. Heidegger es una mierda comparado con todos los temas de los viajes en el tiempo a través de agujeros negros, agujeros de gusano, etcétera. Entonces, frente a esta visión, que básicamente afirma que la ciencia es la hija de la filosofía y su sustituta, en el momento en que esta llega a ser una abuela, pues ya que ha dado a la prole y se jubila, ¿no? Ya deja, digamos, a las hijas que hagan su trabajo. Esta es una idea muy habitual, ¿no? La idea de que, pues primero hubo la filosofía se ocupaba en una época de la física, hasta que nació la física, y que así sucesivamente, ¿no? Y que poco a poco, por así decir, la filosofía se va restringiendo a campos humanísticos, que es lo que quiere hacer, por ejemplo, en Europa. En España, en la universidad en la que yo estoy, se quiere fusionar la Facultad de Letras con la Facultad de Filosofía. En muchas están ya así, ¿no? Entendiendo que la filosofía se encarga de cuestiones humanísticas y que la filosofía no se ocupa de álgebra, de topología algebraica o de hipercubos o de cuestiones de matemática y de física, a pesar de que los filósofos más importantes de toda nuestra historia, los más reconocidos, todos tenían una vinculación con matemáticas. Pitágoras, Platón, Leibniz, etcétera, ¿no? El propio, como ha sabido, Husserl, por no hablar de la tradición analítica, ¿no? Frege, compañía. Bien, entonces, frente a esta visión, como digo, según la cual pues la filosofía se va quedando restringida a aquello que la ciencia todavía no se ha articulado, ¿no? Entonces, pues hablamos de filosofía de la mente hasta que las ciencias cognitivas nos quiten la presa, o seguiremos hablando un poco de... Podemos aprovechar que las ciencias humanas o sociales se encuentran en una perpetua infancia. Entonces, hasta que la sociología no se constituya como ciencia cerrada, por así decir, pues podremos seguir divagando sobre la emancipación, la liberación, pero en algún momento en que tengamos una especie de ecuación de la liberación, ¿no? Bien, pues frente a esta visión, yo creo que la filosofía no viene antes de la ciencia, sino después. Y que la filosofía, en sentido académico del término, parte precisamente del intento de generalizar y de geometrizar y de expandir con sus problemas, dialécticamente, los campos categoriales ya existentes. Esto es que la filosofía no es posible sin en Grecia la filosofía no fue en el sentido sistemático del término, no rapsódico, no poético, no tal, fue posible gracias a la geometría, a que la geometría ya existía y que fue tomada como canon de racionalidad a partir del cual se intentó racionalizar otros campos. El caso más claro, por ejemplo, es el de Aristóteles. Aristóteles toma como canon más o menos científico la lógica y así, por ejemplo, analiza las sociedades políticas generalizando el canon de la lógica. En lógica hay tres tipos de afirmaciones: universales, particulares y existenciales. Así, en política pueden gobernar todos, cuantificación universal. Se puede esto articular como república o democracia, o según algunas traducciones, como república o oclocracia, que sería la degeneración de la república. Se puede articular bajo el cuantificador particular. Hay alguno, que sería la oligarquía, que gobiernan algunos, que sería la oligarquía o la aristocracia.
y se puede conjugar como existencial. Tan solo hay esta propiedad, tan solo existe un X, tal que si P de X tal que si P de X igual a Y, ¿no? Y no, tal que si P de X y P de Y, X igual a Y. ¿Bien? Pues esto es la monarquía o la tiranía. Bien, pues esto es lo que yo afirmaría. Entonces, hay filosofía no europea, independientemente del término. Hay un pensamiento que, partiendo de cuestiones científicas, campos categoriales cerrados, yo parto aquí, evidentemente, como estás viendo, de una noción fuerte de verdad, y de que la ciencia no es una mera abstracción, sino que pues parte de cursos operatorios, como sucede, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, donde, como he sabido, hay cientos de demostraciones, y todas las demostraciones dan el mismo resultado. Pero porque eso es algo, por así decir, que está ahí. Eso es una posición mía que pues, se puede considerar como realismo ingenuo, pero que yo no lo creo como tal. Entonces, ¿hay algún tipo de pensamiento que haya surgido de campos científicos cerrados, Yo creo que sí. Por ejemplo, muchas de las filosofías budistas en India son filosofías que parten de cuestiones algebraicas y cuestiones de matemática muy avanzada para la época y nivel internacional. No creo que haya filosofía budista. El problema es nuestra visión occidental que quiere meterlas a nuestro juego. Son sistemas de pensamiento totalmente válidos, o sea, hacen otra cosa, no hacen... No, y lo que diría es que sí hacen filosofía, que cuando tú agarras, depende de es que claro, también depende de lo que leas. El problema es que muchos de lo que se ha traducido de filosofía de India es basura de autoayuda. Lo digo así con todas las letras o sea, uno se pone a leer, hay muchos textos traducidos al inglés y al francés, pero muchas cosas están todavía pues en diversos idiomas, como he sabido, pues también es muy complejo. Tendrías que saber 3 o 4 idiomas para poder leer en hindi, para leer en sánscrito, etcétera, farsi, incluso algunas cosas que están en persa y demás, pues es bastante complejo de leer. Pero cuando uno lee esos tratados, por ejemplo el Samkhya, las escuelas, pero es que hay escuelas, es que no es que lo estoy poniendo yo, es que ellos tienen todo un tratado historiográfico en el que ellos se van dividiendo por escuelas. Está la escuela materialista, está la escuela atomista, y hay escuelas, pero como las griegas, y articuladas, no se puede decir, es que es pensamiento, es simplemente como se hace mucha gente. Eso sería más imperialista aún. Es decir, el verdadero imperialismo filosófico a día de hoy no viene a decir lo bueno es Europa y todo lo demás es basura, sino que el verdadero imperialismo filosófico es esta especie como de pensamiento postcolonial blando, según el cual todo es filosofía, pero al final, pero lo dices desde las categorías de Levinas, al fin y al cabo, o desde la Derrida, y no te metes a leer en serio los textos, porque si tiras a leer los textos en serio, y no os lo digo como perdón que me ponga así como muy vehemente, pero es unos debates que yo tengo así muy fervorosos allí con mis colegas en España, y yo lo que les digo es dejaros de tanta mamandurria del otro, la alteridad, tanta retórica, y poneros a leer los textos. Si tú te pones a leer determinados textos de filosofía, que yo lo llamo así, llámalo X, o sea, es que da igual. Si tú te pones a leer esos textos de filosofía, son el mismo género y en los mismos temas, la misma aproximación sistemática, el mismo tratamiento para través de las ciencias que el de Platón o el de Aristóteles. Son exactamente muy similares o muy parecidos, aunque los resultados sean muy distintos. Entonces, en ese sentido sí que yo diría que hay una filosofía india sistemática, filosofía en el sentido mundano del término, pues hombre, mucho por todos lados y muy digna de consideración. Y es más, para hablar de determinados temas, pues como decía Aristóteles, una cierta imprecisión es más precisa en determinados campos, ¿no? Tú no puedes medir el perímetro de un árbol con una regla de madera. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de estética es mucho más interesante, por ejemplo, analizar el humanismo de Nezahualcóyotl que ponerte a estudiar, pues yo qué sé, la escolástica de Alonso Lara Cruz, por ejemplo. En ese sentido, pues, vamos, sí, por ahí iría mi cosa. Exactamente lo mismo, creo que planteas un mono de paja. Mi posición es no todo es filosofía, cuando parece que tú estás criticando la idea de que indica que todo es filosofía. Digo que el concepto de filosofía es análogo también, que hay varios sentidos de filosofía, que una cosa es filosofía mundana y que no lo digo en términos de... ¿Por qué quererlos hacer filosofía? ¿Por qué no respetarlos como un saber, una forma de entender el mundo? ¿Por qué quererlos meter a nuestra visión histórica del mundo occidental de, mira, están chidos, son filosofías? No, para mí no es elevarlos a nada, simplemente es reconocer que en las fuentes de la filosofía sistemática hay también un pensamiento alegórico, poético, práctico, etcétera, prudencial, como es el de los presocráticos. Los presocráticos se pueden considerar precedentes filosóficos porque está Aristóteles. De hecho, es Aristóteles el que le llama presocráticos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo.
es precisamente la presencia. Nietzsche, por ejemplo, está más próximo a esos autores que a la tradición nuestra. Es que filosofía tampoco, la unidad de la filosofía no es una unidad doctrinal, no es una unidad de manual, que te venga un periodista y te pregunte, ¿qué dice la filosofía sobre la muerte? Pues tendrás que decir, Spinoza dice esto, Epicuro dice el otro, Kant dice esto, Heidegger dice el otro, y la unidad de la filosofía es una unidad polémica, pero en esa unidad polémica hay unas fuentes que sí, sapiencial, es que yo, para mí, no le doy tanta importancia al término, sinceramente, o sea, ni quiero discutir sobre ello, me parece una cuestión de nombres. Lo que sí que está claro es que hay una relación que no es algo absolutamente ajeno a la filosofía, que dentro de la propia tradición filosófica hay líneas sapienciales, prudenciales, prácticas, y que hay un caso, por ejemplo, de filosofía nacional, como es el caso de la filosofía india, que está en el vértice mismo de lo que y que es el caso disputado, la cuestión disputada no es si hay filosofía india o no. La cuestión disputada es si hay filosofía sistemática china o no. A sabiendas de que en China hubo un desarrollo tecnológico muy importante, pero que no estuvo de la mano, por ejemplo, de un desarrollo a su vez científico, por ejemplo, natural. Así, la mayor parte de las escuelas, que también ellos se dividen a sí mismos en escuelas. Entonces, los confucianos, los taoístas, los budistas, los moístas, la escuela agraria, los nominalistas, la escuela de los nombres. De hecho, hay un periodo, el periodo de los reinos combatientes, donde se da lo que ellos denominan las 100 escuelas. Las 100 escuelas y el término que utilizan, pues es el término que se ha utilizado para hablar de filosofía en China. Entonces, yo simplemente ya digo que no le doy tanta importancia al término, y no creo que sea imperialista simplemente decir, ¿cómo lo tienes que traducir de alguna forma? Y no simplemente es una sapiencia que no tiene nada que ver con la filosofía. Bueno, llámalo sapiencia o sabiduría prudencial. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Luego ya, porque si no, yo veo que tú y yo nos vamos a enganchar y ya lo seguimos si quieres en la comida, porque ya son las 2:10 y ya se nos hace un poco tarde. Vale, bueno, pues en nombre del Departamento de Filosofía y de la Sociedad de Alumnos de Filosofía, queremos dar las gracias por impartir esta ponencia.